Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Debo advertiros, oyentes escobuleros, que si en esta edición del programa me veis menos ágil de lo habitual, que ya de por sí soy poco ágil, es porque me duele la cabeza, ¿vale? Lo cual me tranquiliza porque significa que tengo todavía la cabeza sobre mis hombros. Lo que no sé, Marcos, es si al final de este programa la cabeza de todos va a permanecer en su sitio, si va a caer. Ándate con cuidado, Fran, Ya, porque sí. hoy estamos... Mira, yo de hecho he cambiado el nombre, ya me he puesto la toga. Soy Marcus Carrascus, ave escóbula, larga vida al programus. Así empezamos. No sé si pedirte, Carlos, una aspirina o un Gladius. No sé qué va a venir mejor. Jesús tiene un Gladius por algún Sí. lado, se lo he visto una vez. Tiene un Gladius, ten en cuenta que te advierto que el Gladius pesa, es mejor aspirina, ¿eh? ¿Algún remedio más, Juan Ignacio Cuesta, que me pueda ayudar? Algún remedio más y tal, pues cualquier cosa para el dolor de cabeza está muy bien hacerse infusiones de tomillo. Vale. De tomillo. Mira. No sé si las infusiones del programa de hoy van a ser de tomillo, precisamente. Oye, Jesús en el Callejo. Imperio Romano, ¿Sí? en el Imperio Romano, uno de los grandes remedios contra el dolor, ya lo descubrieron las legiones romanas, era la corteza de sauce. Que Eso sí, tiene eso me ácido suena más. Eso me suena más. salicílico. Lo que pasa es que Jesús todo va aderezado con unas gotitas de sangre hoy. Sí, no, Parece. y el tomillo está muy bien, además, en manos de Locusta, ¿sabes? Que conocía muy bien los remedios terapéuticos de las plantas. Lo que pasa es que lo utilizaba para otro Sí. tipo de fines, así que es verdad, las plantas van a Ya. tener mucho protagonismo en este programa. Pues Alberto Espinosa, los mandos técnicos, y un servidor, Fran Izuzquiza, que empieza mal y a ver si acaba peor, visto lo que cuentan mis compañeros. Y saludamos a nuestro invitado de hoy, que es diplomado en marketing, es geógrafo e historiador, conferenciante, colaborador de diversos medios de comunicación y plataformas en internet, autor de libros como Somos romanos, Estamos locos estos romanos, Romanos de aquí, o que me gusta mucho este título y este tema, Crónica Rosa Rosá, escándalos en la Roma clásica. Paco Álvarez Romano, ¿cómo estás? Ave, amigos. Pues encantado de estar con vosotros. Un Avete placer. sería lo correcto, pero queda más molo ave. Un placer recibirte. Y Parece y que otro- va a ser, vamos a tener mucha sangre. Sí. Y para lo del dolor de cabeza, sin duda, un hacha. Es lo Un mejor. hacha, ¿ves? Ya sabía Sí, yo que hombre. iba a ser mejor cortar por lo sano y se acabó el problema. Pues ¿Verdad? este es el Ya aviso, está. escobuleros, del programa de hoy. Si os gustan los true crime, que ahora están muy de moda, ojito al contenido de la escóbula de hoy, porque va a ser un true crime, pero un poquito diferente. Y es que hoy vamos a comprobar que los asesinatos, los homicidios, las muertes por encargo estaban a la orden del día en la antigua Roma por diversos motivos, por lo que sea, por celos, por conspiraciones, por luchas de poder, cualquier excusa es buena. Lo que no sé, Jesús y Carlos, mira, ya que tenemos aquí a dos licenciados en Derecho, ¿cómo estaba visto el asesinato, la figura del asesinato en la antigua Roma? ¿Tenían la misma concepción de este crimen horrendo que tenemos nosotros, o había alguna excepción que lo distinguiera de la actualidad? Bueno, depende de Venga, qué época. ¿quién empieza? ¿Empiezas tú? No, ¿Empiezas tú y luego- empiezo, digo que depende de qué época. No es lo mismo las leyes de las 12 tablas, ¿no? que es lo más antiguo que estamos un poco hablando, ¿no? Estamos hablando del siglo V, que cuando ya hablamos con Justiniano, que es el primero que hace la recopilación. No es lo mismo matar al emperador que matar a un esclavo, ¿vale? No es lo mismo un asesinato que un homicidio, no es lo mismo si lo hace un sicario que si lo hace tu cuñado. Es decir, que hay varias cosillas que se establecían en aquella época. Entonces iba cambiando la gravedad del asesinato y también de la pena
en función de quién hacía aquello. Por entonces, igual que ahora, había clases sociales. Dentro de las altas clases, el asesinato quedaba mucho más impune, ya te digo, salvo que afectara a las altas jerarquías, y en las clases más bajas, en las clases más plebeyas, pues desde luego se iba contra ellos sin ningún tipo de respeto, porque la vida valía muy poco, como te puedes imaginar. Pero es cierto que los que hemos estudiado derecho, y sobre todo el derecho romano, ha ido variando, ¿no? Ha ido variando con el tiempo, ya te digo, desde las 12 tablas hasta todo lo que es el Código Justiniano, pues pasando luego por todas las leyes visigodas, el Código de Eurico, etcétera, etcétera. Entonces ha ido variando en función, ya te digo, de la etapa y del personaje que era asesinado. Yo quería comentar como complemento a lo que dice Jesús, que efectivamente, bueno, primero dos cuestiones básicas dado el invitado que tenemos, que me parece una gran idea la de poder tenerlo en nuestro programa. A ver, yo soy de los que sostengo, y Jesús lo sabe, y seguro que nuestro invitado va a estar de acuerdo, que nosotros tenemos todos un pequeño detalle, un factor que nos une. Y es que nadie ha derogado el edicto de Caracalla del año 2012 del emperador. Por lo tanto, somos todos ciudadanos romanos todavía hoy en día. Momento, del año 2012. 212. Digo, qué Entonces, como reciente. era el edicto por el cual se concedía la ciudadanía romana a todos los ciudadanos del imperio, así que, como no ha sido derogado nunca, somos todos ciudadanos romanos. Eso, lo primero. Absolutamente. Segundo, lo que gestiona o cuestiona o estructura para el mundo occidental, que es el nuestro, que somos sucesores de Roma, nuestra civilización son tres elementos básicos: la lengua, el derecho y la religión. Nuestros tres elementos básicos que forman el pilar y la base de nuestra cultura los aportó Roma. Tanto la lengua, seguimos hablando en castellano, como la religión, la aportó el Imperio Romano, el cristianismo, como el derecho. Es verdad que el derecho tiene ligeros matices posteriores, que Jesús acaba de citar, específicamente, sobre todo por algunos temas, sobre todo de derecho privado y de la forma de relación familiar que aportaron los pueblos germanos, los godos, que luego se convirtieron en derecho consuetudinario y luego escrito de la Edad Media, por ejemplo, el derecho a la venganza, el vergel y determinado tipo de cuestiones que aportaron ellos, pero el conjunto principal de la base del derecho sigue siendo romano. Es decir, si hoy cualquiera de nosotros nos trasladáramos a Roma, una vez que aprendiéramos latín, que tampoco nos costaría tanto como la gente cree, pues lo más curioso es que lo que son los elementos básicos que relacionan nuestra vida diaria, comprar una cosa, venderla, hacer una herencia, un testamento, básicamente nos seguimos rigiendo por normas de origen romano. Es decir, seguimos viviendo allí. Es decir, con lo cual, en ese sentido, me ha encantado que haya saludado con Ave, pues estaba pensando que si hubiera estado, por ejemplo, nuestro amigo Dani, le habría dicho Hail. En la versión gótica. Pero que es donde, curiosamente, Daniel es godo, es lo que tiene. Curiosamente, la palabra hola deriva del germánico, es decir, no del latín, pero casualmente, ¿no? Pero es verdad que en la práctica y en lo básico seguimos siendo ciudadanos romanos y, por lo tanto, como complemento ya final para lo que ha dicho Jesús, efectivamente depende mucho de circunstancias muy variadas, porque Roma, no hay que olvidar, fueron 1000 años de historia continua, y efectivamente que la compilación de Justiniano, cuando el Imperio Occidental ya ha caído, es lo que es la culminación absoluta de lo que es la recopilación general de todo el derecho del imperio y lo que luego ha pasado como la codificación básica de las normas romanas. Así que bueno, a partir de ahí pues ya podemos empezar ahora a matar a gente y a... Pero, Paco, no sé si me equivocaré en lo que estoy diciendo, pero estos 1000 años de historia que ha hecho cita Carlos Canales se dividen fundamentalmente en 3 etapas. Se divide en la primera etapa fundación republicana, que termina con las guerras civiles republicanas y tal. Luego viene la etapa imperial, que es la que todos conocemos, es la que es más conocida de alguna manera. Y luego viene la escisión del Imperio Romano de Oriente con el Imperio Romano de Occidente. Entonces esas etapas creo que hay que tenerlas en cuenta para entender un poquito cómo evolucionó la cosa desde Rómulo y Remo hasta el último. Fíjate, Juan Ignacio, te faltaría una cosa: la monarquía previa a la república. Exacto. Sí, la monarquía también. Previa a la república. Sí, de hecho la última etapa sería el imperio. Sería el imperio la última etapa, Claro, más bien. sí, sí. Pero por reconducir el tema, chicos, entonces, en estos 1000 y pico años de historia que ya está sumando encima el Imperio Romano de Oriente, Paco, esa concepción del respeto a la vida ajena y el castigo por asesinato, ¿cómo evoluciona? Claro. Es que yo creo que para un solo programa deberíamos de ceñirnos más a lo clásico, a la Roma clásica, porque claro, si hablamos desde el 753 a.C. hasta el 1453 después de Cristo, solo en hablar de leyes se nos va a ir. Yo creo que, quiero decir, lo que tenemos que entender es que en la Roma clásica el concepto de fiscalía pública no existe, ni la policía tal y como la entendemos nosotros. Si alguien mata a alguien,
no va a intervenir el Estado para ver quién le ha matado. Yo creo que esa es la diferencia fundamental, y en eso estoy seguro que Carlos y Jesús estarán de acuerdo, entre digamos, nuestros crímenes y los de ellos. Ahora hay un asesinato y interviene la policía automáticamente, jueces, etcétera, etcétera. Entonces hay un asesinato y si no lleva a alguien ese caso ante un juzgado, no pasa nada. Entonces, a partir de ahí, digamos que quiero decir, el asesinato pasa a ser un asunto privado, salvo que haya alguien interesado en que se investigue, ¿no? Pero vamos, obviamente los asesinatos que nos han llegado en la historia son los asesinatos de famosos, ¿no? O sea, porque hablando de la Crónica Rosa que decías antes, pues evidentemente matar a un esclavo durante mucho tiempo no fue considerado un asesinato, si acaso fue... quiero decir, es un romper o deshacer la propiedad de otra persona, es el equivalente a matarle una vaca. Es un perjuicio económico, efectivamente. Es un perjuicio económico porque era una res, era una cosa, el esclavo. Sí, una res en todos los sentidos. Sí, una res es la palabra exacta. Una viene cosa, la palabra, sí. era una res. Exacto. Sí, una res. Exacto. Entonces, quiero decir, eso, hubo distintas leyes y todo lo demás, pero no es que no se aplicaran, es que lo que digo, no hay una fiscalía pública. O sea, si un señor aparece muerto y nadie dice, oiga, han matado a este, ¿por qué? Y tal, pues no pasa nada. O sea, yo casi el primer crimen del que quería que habláramos es el de, ya que estamos en un ambiente muy político, ¿no? Entre unas elecciones, otras, etcétera, etcétera, es a lo mejor el de Tiberio, el de Tiberio Druso, el de Tiberio ¿no? Graco. Sí, pero que te pregunte antes de ir con casos y de matar a gente, que tenemos mucha gente que matar. Una última pregunta que me queda sobre esto es si a alguien se le encuentra culpable de asesinato de lo que se consideraba una persona, para que nos entendamos, dejamos a los esclavos de lado, ¿qué le podía pasar? ¿Cuáles eran las penas que le podían caer? Pues, hombre, lo normal es que, también según la época, pero lo normal es que se le castigara con la muerte también, ¿no? Pero eso después de haber ido a un juicio y tal, porque como muy bien ha señalado Carlos, nuestro sistema se parece... Es lo clásico, antes de ahorcar a alguien... Sí. De hecho, a Cicerón lo echaron de Roma por haber ejecutado a un ciudadano sin haberle llevado a juicio, ¿no? A los aliados de Catilina. Entonces, eso, a un juicio ante tus iguales, con jurado, con un abogado defensor, con un abogado fiscal, y dicen, yo no lo tengo muy claro, dicen que si se te condenaba a muerte, hubo una época, al menos al final del siglo I después de Cristo, que incluso se te daba un plazo para huir de Roma, ¿sabes? O sea, tienes 2 días para pirarte y a partir de ahí quien te encuentre te puede matar, ¿no? Un poco como cuando Rodrigo Díaz de Vivar es desterrado, ¿no? Un poco ese rollo de negársete el agua y el fuego en todo el imperio. Yo creo que eso tiene que ver un poco con el tema de que para un ciudadano, sobre todo al principio en la República y todo lo demás, el ser exiliado, el quitarte esa calidad de ciudadano que todavía tenemos, evidentemente, pues era muy, muy grave. O sea, se te quitaban todos tus bienes, se le quitaba la herencia a tus hijos, se quitaba toda tu pasta y se te expulsaba de la civilización, con lo cual eso era... Para la gente buena, pues casi el equivalente a que te cortaran la cabeza, ¿no? Sí, un poco al hilo de lo que comentaba Paco, ¿no? Sobre todo, pues, no olvidemos que la esclavitud era el sistema social imperante en Roma durante muchísimos siglos, por lo tanto tener esclavos era lo más habitual y matar a tu esclavo no pasaba nada. Pero ¿qué ocurría, por ejemplo, si matabas al esclavo de otra persona, ¿no? Entonces hubo una ley, la ley Aquilia, y estamos hablando del siglo III antes de Cristo, donde, bueno, lo que decía Paco, o sea, un esclavo tenía el mismo valor que un caballo, que una vaca, es decir, en función de lo que producía. Entonces, si el esclavo que tú matabas era propiedad de otro señor, ¿vale? De un pretor, por ejemplo, pues lo que estabas condenado es a pagar lo que ese esclavo hubiera producido a lo largo de ese año.
Claro, el dueño del esclavo subía el valor del esclavo. Y dice, no, me has matado al esclavo más valioso, por lo tanto te cuesta tantos estercios, ¿no? Lo que sea. O sea, que esa era un poco la pena que había. A diferencia luego de la ley Sila, que luego se pone en vigor unos cuantos siglos más tarde, y ahí sí, ya se busca otro tipo de consecuencias, otro tipo de penas. Pero que me refiero que durante bastante tiempo el asesinato, según quien fuera, pues tenía un precio o tenía otro. Y ya que tú pagaras con la vida, normalmente pagaba con la vida el que era, pues eso, el pobretón de turno. Un matiz salvaje sobre lo de Sila, que ahora seguro que nuestro invitado lo comenta, que Paco lo comenta. Sila efectivamente cambia de aquí hacia unas modificaciones legales para intentar reformar la situación que había, pero Sila no deja de ser un dictador en un periodo de terroríficas guerras civiles en Roma. De hecho, durante el periodo de Sila se sabe que murieron liquidados 400 senadores y 1.600 personas del orden ecuestre, que es la clase alta, por decir una manera, del Estado romano. O sea, fijaros qué carnicería. A manos de sicarios, por cierto. Claro, de sicarios, claro, efectivamente. sí. De sicarios los que acababan con ellos. Ya aparece la palabra sicario, sí, es verdad. Sí, en la ley de Sila aparece la palabra sicario y una palabra que hemos entendido como envenenador. Sí. Eso es. Es muy curioso lo que comentabais, porque en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid hay una teja en la que se cuenta precisamente la historia de un crimen pasional de una esclava. Está en la sala de los mosaicos y es una teja en la que se cuenta pues, que había una esclava que estaba enamorada de un esclavo, pero el esclavo estaba enamorado de otra esclava que a su vez estaba embarazada. Entonces la mala del cuento lo que hizo fue ir al capataz y decirle, oye, soy tuya si matas a la otra. Y entonces el capataz, pues que era pues un poquito corrupto, pues mató a la otra esclava, lo intentó hacer pasar como un accidente y luego clásico. condenó. Sí, siempre, que parezca un accidente. Que parezca un accidente. Y luego encima condenó al padre de la esclava embarazada por no haberla cuidado y por la causa, ¿no? Entonces, el dueño de todos los esclavos se enteró de la historia, de la verdad de la historia, y no conocemos el final, por desgracia, pero sí sabemos que el dueño de todos los esclavos le echa una bronca tremenda al capataz, porque por su culpa ha perdido la esclava, más el nasciturus, o sea, el esclavo que iban a hacer, que obviamente iba a ser esclavo, más el padre de la señora. Entonces, supongo que la cosa acabó pues en otra escabechina. O sea, no solo murieron estos tres, sino que entiendo que luego el dueño de todos acabaría con el capataz y con todo el tinglao, ¿no? Pero es como digno de un programa amarillista, pero a la vez es que el propio dueño lo que había perdido era su inversión. Claro, También el futuro esclavito que salía de ahí era una inversión que él había hecho. Sí, claro. Pero quedó truncada, claro. Fijaos lo que decía Paco, de que la mayor parte de los asesinatos conocidos en la historia, en la antigua Roma en este caso, son de personajes bien conocidos, no tanto de esclavos o de figuras anónimas. Así que, como le veía con ganas de empezar a cortar cabezas, ¿qué os parece si matamos a unas cuantas personas bien conocidas? Vamos con casos de crímenes reales, que esto os gusta. Mencionabas, Paco, a Tiberio Graco. Y es verdad que tuvo un final complicado. Voy a utilizar términos actuales para que la gente lo entienda. Le hicieron un escrache a lo bestia, pero muy a lo bestia. Tan a lo bestia que acabó con su vida, ¿verdad? Así es. A ver, Tiberio Sempronio Graco era un señor que intentó hacer una reforma agrícola, cosa que parece que va para largo, ¿no? Y entonces, pues claro, lo malo es que el muchacho era populista. Entonces, yo creo que todo empezó porque a un seguidor de Sempronio Graco, de Tiberio Graco, pues lo mataron o murió, y entonces empezó la gente a decir que había muerto envenenado, ese seguidor de Tiberio. Y entonces Tiberio, en el funeral, dijo, sí, no sé qué, tal, pues igual que han matado a este envenenado, que sepáis que me van a envenenar a mí y tal. Entonces, quiero decir, como que empezó a hacerse la víctima de un supuesto complot
de la fachosfera, diríamos, en este caso, contra él, ¿no? Contra Tiberio Graco. Entonces, ¿qué pasó? Pues nada, la cosa quedó ahí, pero luego hubo unas elecciones y en esas elecciones hubo un tumulto, no sabemos muy bien por qué, pero no tiene nada que ver ni con Tiberio Graco ni con los contrarios a Tiberio Graco, que sepamos. Entonces, en ese tumulto, pues se anularon las elecciones y entonces empezó a correr el rumor de que era Tiberio era Graco el que había roto o el que había interrumpido las elecciones y sus contrarios empezaron a hacer circular el rumor de que es que Tiberio se quería hacer rey, cosa que en Roma era el peor de los pecados, ¿no? Entonces, evidentemente era mentira. Tiberio Graco, pues yo creo que quería el poder y ya está, pero vamos. El caso es que, efectivamente hubo un escrache contra él y sus seguidores que terminó eso, con unos 100 seguidores muertos a palos, entre ellos el propio Tiberio. Y yo creo que es el primer asesinato político por motivos populistas que tenemos en una democracia, del que tengamos constancia. Luego su hermano terminó también mal en otro escrache. O sea, al final, quiero decir, los Graco terminaron bastante regulinchis, pero según muchos es que ellos se lo habían buscado. O sea, quiero decir, ellos estaban promoviendo a la vez rumores contra la otra parte del Senado, digamos la parte más conservadora, y al final esa parte conservadora pues también sabía mover a la gente y así acabaron. Juanito. Verás, Paco, es que yo tengo entendido, me estudié muy bien la vida de Tiberio Sempronio Graco, entre otras cosas porque él participó en las guerras celtibéricas y tal. Sí. Y él tenía una idea muy curiosa que era la de nivelar de alguna manera la sociedad, o sea, que los pobres pudieran estar un poco más a las alturas de los ricos que lo que era anteriormente, y eso no era bien visto por la clase senatorial. Exacto, así es. Paco es muy gracioso cuando hace comparaciones para que la gente vaya entendiendo palabras modernas, para que vaya entendiendo el acto público lo que ocurría. Por ejemplo, escrache como manifestación en el sentido romano. Solo un matiz. En el sentido de la Roma republicana de esa época, las cuestiones son iguales que las de ahora, pero con mucha más sangre y muchos más muertos. Es decir, en vez de abuchear, se acuchillaban. Entonces, claro, donde quedaban unos cuantos gritos y se tiraba alguna lata y caían 8, 9, 10 muertos en un escrache mínimo, todos acuchillados o apaleados allí. Entonces esa es la diferencia, es ligeramente más sangriento, o sea, es una cosa un poco más bestia. Lo que tiene la autoría de todo esto es la Lex Sempronia, que es un enfrentamiento entre lo que es la plebe Sí. y precisamente la aristocracia. Es decir, que Tiberio fue asesinado a golpes y patadas y su cuerpo fue arrojado al río Tíber, y eso junto con sus propios seguidores. Y lo mismo le pasaría más tarde a su hermano. Pero es que quería comentaros que hay una maravillosa escultura que yo he visto personalmente en el Museo d'Orsay de París, que para mí son los Graco Brothers, porque son una escultura en bronce que tiene un simbolismo muy claro. Es decir, están los dos agarrados con su túnica y sostienen esa ley que ellos querían promulgar, y los dos, uno con una mano y otro con otra, aparecen sujetando ese papel. Es muy simbólico porque, bueno, a ver, esto es una interpretación del siglo XIX, en 1853, de Eugène Guillaume, que fue el que hizo y quiso hacer ese simbolismo de los dos hermanos, los Graco Brothers, que son fantásticamente bien representados. Además, en este programa que veréis en facebook.com/La Escóbula de la Brújula, he recreado una serie de imágenes con la inteligencia artificial de cómo pudieron ser estas personas, atendiendo un poco a sus rasgos faciales y sus características de la personalidad. Y veis que, bueno, pues veréis que aparecen la fisonomía de estos dos hermanos, hijos de Agripina, creo que era, ¿no? No, de Cornelia. De Cornelia. Me lío un poco los nombres de las mujeres. Como para no liarte con los nombres del general. Y bueno, la verdad es que fue muy notorio, es decir, lo que acaba de decir Carlos, es decir, el momento que a alguien se le torcía el tema por una ley que no querían promulgar, es que caían sobre ellos y a somantapalos hasta que los tiraron al río. Claro, ahí me queda la pregunta de ¿a quién se condena en un caso como este? O sea, si te viene un tumulto de gente y mata a una persona, ¿condenas a 100 personas? A todos. Al final no se condenó a nadie. Fíjate que el cabecilla sabemos que era un Escipión, era un
un Escipión Nasica, nada menos, o sea, era un pijo. Era Publio Cornelio Escipión, uno de ellos, efectivamente, que era una familia uno de alto rango. Este creo que no era Publio Cornelio, pero sí, era un Escipión de eso, sí. O también, porque esos son todos primos. Creo que fue Escipión el africano, ¿eh? No, ese no, porque esto fue un Publio Cornelio. No tenemos claro quién fue como para condenar a alguien. Vale. Madre mía. Eso sí será por Escipiones, sí. Yo diría que esto es como Fuenteovejuna, ¿sabes? O sea, al final, ¿qué ha pasado? Pues lo que decía Carlos, si esto es dentro de Roma, en teoría no se podían llevar puñales ni espadas, ¿no? Pero sí se podían llevar palos. Claro. En teoría. Díselo a César, si en teoría se podía o no. Ahora vamos ¿verdad? Digo yo que luego hablaremos de César también. Yo creo que ese es el asesinato más famoso de la historia de Roma, ¿no? Y el más influyente, por supuesto. Un par de observaciones antes de pasar aquí a nuestro querido Julio César. Venga. Efectivamente, lo que tú dices, no se podía llevar, en fin, ningún tipo de arma blanca, pero sí mazas y estacas. Y de hecho, Tiberio Graco muere literalmente de un estacazo, de un estacazo que le dan en la nuca y le dejan en el sitio. Y luego, efectivamente, tiran todos los cadáveres al Tíber. Entonces, mi pregunta, Paco, es ¿qué río es el que más cadáveres se ha acumulado a lo largo de los siglos? ¿El Tíber o el Ganges? Porque al final todos acababan en el Tíber. Buena pregunta, sí. Hombre, el Tíber tiene sus cositas, ¿no? Como para beber agua de ahí. Sí. Aparte de eso, hay que tener en cuenta también dónde desembocaba la cloaca máxima y todo eso, ¿no? Que decían, cuando te ibas a cenar por ahí, decían, ojo que no te pongan un pez del Tíber, porque entre lo que se alimentaba y de dónde se criaban, pues es mal asunto. Pues muerto, iba a decir enterrado, no, pero enterrado no, sería enriado, supongo. Bueno, muerto y enriado Tiberio, efectivamente vamos con el siguiente caso, que es el de César, el de Julio César. Y tú lo has dicho, Paco, que es el asesinato más famoso, seguramente uno de los más famosos de la historia, el más famoso de Roma, y has dicho que cambió la historia. Sí, sin duda. O sea, quiero decir, por varios motivos. César tenía previsto irse a Partia, a la zona de Mesopotamia y todo lo demás, a empezar una guerra un par de días después de que se lo cargaran. La tenía prevista totalmente, estaba ya los ejércitos organizados, la pasta para el viaje, etcétera, etcétera. Y eso truncó, digamos, el que Mesopotamia y Partia, que son los que luego estarán tocando las narices, y Persia, si me apuras, estarán tocando las narices a Bizancio durante mucho tiempo, evitó que ese sitio se romanizara 200 años antes, porque evidentemente sí sabemos que en el 100 y pico, pues Trajano fue para allá, lo incorporó al imperio, pero fue una incorporación, digamos, manu militari, y cuando Adriano se abandonó porque total, ¿para qué? Solo había arena y eso, el petróleo entonces no se usaba para nada, así que no interesaba. Pero efectivamente, si Julio César hubiera conquistado esa parte del territorio y lo hubiera incorporado a la romanidad con esa antelación, podrían haber pasado muchísimas cosas. No sé, a lo mejor Mahoma no habría nacido dentro de ese tipo de tribus, a lo mejor el Islam no existiría. Vete tú a saber, y no solo eso, sino que evidentemente, ¿por qué mataron a Julio César? Lo mataron, hubo un complot, dicen, como de unos 60 senadores, aunque solo recibió 23 puñaladas el hombre, y esto, pero claro, la intención de ellos era reinstaurar la república. Y ahí viene la clásica pregunta, ¿no? De cuando en las pelis dicen, joder, es que nadie podía haber matado a Hitler. Vale, sí, pero si matas a Hitler, ¿qué ocurre después? Pues un poco con Julio pasó lo mismo. Julio César era un dictador perpetuo, pero vamos a matarle para volver a la república. Mataron a Julio César y vino el imperio, no vino la república. Claro. Sobre todo vino porque su sucesor se nombra el primer emperador de Roma de la familia Julia, que sería Octavio. Sí. Además se nombra hijo de Dios, ¿sabes? Porque claro, Julio César lo hace un dios el pueblo, y entonces pues a partir de ahí Augusto, antes de ser Augusto, ya se llamaba eso, Octavii Divi Filius, ¿no? O sea, Octavio hijo de Dios, que es como un apellido guay. Entonces, no sé, o sea, es como, muchacho, nunca se puede, matando a un tirano a lo mejor no consigues lo que pensabas, ¿no? Y aunque la historia lo ha enseñado,
todavía hay mucha gente eso que fantasea con, y si hubieran matado a Hitler aquí o allí, o si Stalin no sé qué, o si tal y cual. La historia es la que es y si la cambias, a lo mejor va peor. Las ucronías clásicas, ¿no? Que hubiera pasado Pero has dicho algo muy importante. A lo mejor va peor. No, claro. Nunca se sabe, ¿eh? Lo que sí está claro es que nunca sale lo que está pensado. O sea, si tenían pensado alguna cosa, sale posiblemente lo contrario, para bien o para mal, en el sentido. O sea, que es verdad que la historia luego tiene sus matices y sus vertientes. Sí. Además hay un detalle que Sir Robert Graves, que creo que tenía buena documentación cuando hizo sus libros y tal, no miente. Una de las principales, digamos, implicadas en que no volviera la República ni las guerras civiles fue Livia, la mujer de Augusto. La futura mujer. Yo creo que Suetonio, que es en quien lee Graves, tienen demasiada alta estima, o no, porque luego es la que la pone verde también, o quien pone verde a Livia Augusta. Yo creo que en esa época Livia era... Livia Drusila estaba casada con un personaje secundario, embarazada además de él cuando Augusto le echó el ojo, y por cierto, eso sí que fue un escándalo, lo que la mujer de entonces de Augusto también estaba embarazada. Entonces Augusto quiso casarse con Livia y tuvieron que esperar a que la señora diera a luz para casarse y a la vez ya que diera a luz su propia esposa. Entonces, bueno, fue la comidilla. Yo no creo que ella tuviera entonces tanta importancia dentro de lo que es la política como luego sí que la tuvo. Lo que sí es fundamental es eso, es lo que decís, que las cosas no salen como se esperan. Suetonio, por cierto, hace un apunte que no se le ha dado mucho caso, no se le ha hecho mucho caso en la historiografía, que es que dice que Julio César, tranquilizado por el Senato Consulto, por distintas leyes y por un juramento de lealtad que le habían hecho todos los senadores poco antes de los famosos Idus de marzo, de ese aciago 15 de marzo, había despedido a su guardia hispana, que eran los que le seguían espada en mano. O sea, quiero decir, Julio César tenía una guardia hispana, dicen que posiblemente de Calahorra, y de hispanos que le custodiaban, y obviamente habrían evitado que 60 senadores con puñalitos le hubieran hecho cualquier cosa, pero Julio César despidió a esa guardia pues como para decir, bueno, que sepan que a mí no me importa y que me fío del juramento que han hecho y todo eso, y no voy a seguir con escolta. Es curioso porque no tenemos muchas más fuentes de si existió esa guardia hispana de Julio César, pero no sé, es un dato al que se suele pasar por encima, y si hacemos caso a Suetonio, pues habría que hacerle caso en esto también. La verdad, Paco, es que la devotio de los pueblos ibéricos y celtibéricos era brutal. O sea, había una fidelidad que fueron utilizados por prácticamente las grandes potencias de la época, primero los cartagineses y después los romanos. O sea, fíjate a Sertorio. Sertorio se convierte en un líder de los pueblos celtibéricos de una manera, le siguen con una fidelidad absolutamente asombrosa, y él confía ciegamente en ellos. No sería nada raro que hubiera tenido de verdad una guardia hispana, ¿eh? Sí, no, totalmente. De hecho, Calahorra, por seguir hablando por lo que he dicho que posiblemente eran de Calagurris, de Calahorra, es porque Calahorra, muerto Sertorio, siguieron cumpliendo el juramento que le habían hecho al general, y al final la ciudad, o sea, murió por hambre. Entera, Sí, la famosa fames calagurritana, el hambre de Calahorra. Ahí está, en Calahorra hay un monumento a una señora que llaman la Matrona, que es una heroína del sitio de Calahorra, insisto, de Calahorra, que no estaba sitiada por los romanos y ellos eran celtíberos. Ellos estaban a favor de un romano que ya estaba muerto y por lo tanto no tendrían por qué haberle seguido, pero sí, la devotio ibérica les llevó a ello, y estaban rodeados por el ejército de Pompeyo, que era otro ejército romano. Entonces, esta señora, la Matrona, por lo visto, se dedicaba a ir por las casas encendiendo los fuegos para que desde fuera pensaran que la ciudad todavía estaba habitada, mientras que la gente iba muriendo de hambre realmente, ¿no? O sea que sí, la devotio es fundamental. Y el asesinato de Julio César, que tantas veces visto, ¿no? Y lo de tú también, hijo mío, y todas esas que tampoco sabemos si se dijo o no. Ahí está Shakespeare. Ahí está Shakespeare, sí. Y el maravilloso discurso de Marco Antonio, ¿no? Que la mejor versión obviamente es la de Marlon Brando, ¿no? En aquella peli. Y esto, pero quiero decir, la verdad es que es eso, es como muy curioso, porque
es un punto de inflexión para todo el mundo, el asesinato de Julio César, porque para Lucano, por ejemplo, y todos estos, la guerra civil que empieza después, quien tenía razón eran los asesinos. En cambio, para la historia, para la historia y para la mayoría de la gente, es terrible que mataran a Julio César porque era un muy gran romano. O sea, quiero decir, es que corrigió el calendario de una manera tan perfecta que no hubo que volverlo a corregir hasta 1600 años después, si me apuras, 1580 y algo. O sea, hizo un montón de cosas en teoría muy buenas. Por ejemplo, descubrió que había que cómo escribir separando las palabras, que antes las escribían todas juntas y era un lío. El tío es un historiador, un conquistador, un de todo. O sea, que Julio César es un tío tan admirado que hoy es una marca pop, yo creo. Totalmente. Pero 23 puñaladas iba a decir. 23 puñaladas traperas también, ¿eh? Y además, sí. Lo dice muy bien Paco. Yo creo que él en ningún momento llegó a pensar que le fueran a asesinar de esa forma y en aquel lugar, ¿no? A pesar de las premoniciones, a pesar de los sueños proféticos, en fin, hay toda una parte también paranormal alrededor de esto, y él hizo caso omiso, ¿no? Sin duda. A todo esto. Porque yo creo que él estaba convencido que efectivamente toda su gran labor, y es verdad, eso hay que mirar la biografía de Julio César, dio un vuelco total a Roma, para bien en aquella época, ¿no? Y entonces, sin embargo, lo que se genera con su muerte es eso, todo lo contrario, lo que pensaban los conspiradores, se generan guerras civiles, a partir de ahí es cuando César Augusto, pues en fin, se las tiene que ver con sus competidores, entre ellos con Marco Antonio, y claro, desde aquí, y justo después, en el año 27 a.C., estamos hablando de esta época, es cuando empieza la tercera etapa de ese mundo romano, ¿no? Que es el Imperio Romano, y fijaros un dato muy significativo, porque entiendo que entraremos ahora de lleno. Estamos hablando de 82 emperadores que dirigen el Imperio Romano, y de esos 82 emperadores, 26 fueron asesinados, desde Tiberio hasta Petronio. Solo una cosilla sobre el optimismo de Paco, que me ha parecido fascinante. A mí, Julio César, me parece, y lo digo sinceramente, o sea, creo que es si a la gente no, o sea, tiene que mediar por la herencia que dejan, no solo por lo que hacen en vida. Entonces, en ese sentido, de los tres grandes genios de la antigüedad más última, final, o sea, de Alejandro Magno, Aníbal y César, está claro que César es el que ha dejado un legado más duradero. Porque al conquistar, al extender el Imperio Romano hacia Occidente, creó el mundo latino nuestro, o sea, la Europa moderna occidental. Sin embargo, ha sido muy optimista, me ha encantado en el tema de Partia. Era un enemigo de consideración. Y mira cómo acabó el miembro de los tres miembros del triunvirato de César. Mira cómo acabó Craso, bebiendo oro líquido después de Carrás. El mayor desastre romano después de Carrás. Había que tener cuidado con ellos. Sin duda, lo que pasa es que, claro, parece que uno confía más en Julio que en Craso, ¿no? Sí. También eso es cierto. Él era un ricachón que más o menos ahí le iba. Sí, que ella quería jugar oye, yo también quiero una gloria militar. Sí. Eso, quiero jugar a los soldaditos, sí. Uno de los legados de la muerte de Julio César, habéis hablado de la literatura, habéis hablado del cine, y antes de pasar a la época del Imperio, también está en el mundo del arte, Marcos, porque yo no sabía, la verdad desconocía, que había habido 23 puñaladas, 60 personas matándole. Yo no me imaginaba esa escena, y sin embargo la podemos ver perfectamente en un cuadro que quieres recomendar a los escobuleros. Sí, es increíble porque es un guión fantástico pues para rodar una película, pero en las épocas del siglo XIX hacia atrás lo que se hacía era pintar cuadros en base a los datos históricos que se tenían en este momento. De la muerte de Julio César hay infinidad de cuadros. En el momento en el que se está haciendo, en el momento después, en el momento anterior. Es decir, es increíblemente la cantidad extraordinaria de momentos que se han podido retratar. Pero me quedo con uno que a los oyentes les va a encantar, y lo podéis ver en nuestra página, y se titula La muerte de Julio César, que es una pintura al óleo de 1867 por el artista francés Jean-Léon Gérôme. Y esta es una obra que se encuentra en el Museo Walter de Arte en la ciudad de Estados Unidos de Baltimore, Maryland. Y fíjate que esta pintura representa momentos inmediatamente posteriores al asesinato del general y político romano Cayo Julio César. De hecho, ocurre, como sabéis, están como celebrándolo, ¿no? Exactamente, y a eso voy. El 15 de marzo del 44 a.C. ¿Y dónde? Es en la curia del Teatro Pompeyo. Y en el centro de la composición, os describo brevemente el cuadro, aparece toda esa turbamulta de senadores y tribunos
alejándose después de haber cometido el asesinato, espadas en alto, porque es un montón de gente, como habéis dicho. Son 60 personas o así que salen hacia un arco posterior que, bueno, es la virtud que tiene este pintor, que rompe estas dos dimensiones del cuadro y aparece una tercera allá al fondo y, bueno, pues que van a celebrar en este momento. ¿Y dónde está Julio César? Pues abajo a la izquierda, en el suelo, con restos de sangre en el pecho. Y bueno, pues ahí es increíble cómo está representado, porque no te esperas que el emperador está en el primer término, abajo, precisamente a los pies de la estatua de Pompeyo, que está divinizado, y toda la curia, todos los bancos del Senado están vacíos, excepto una sola figura que parece ser que está abstraída mirando bueno, pues al asesinado, y que parece ser que nos deja esa reflexión como que no está de acuerdo con lo que acaba de suceder, y es impresionante el efecto de soledad que da esta figura sentada en los bancos de la tribuna. Gerón, este pintor, lo que hacía precisamente que era, se caracterizaba por representar no el acto violento en sí, sino sus secuelas y el momento inmediatamente posterior. Y en este caso, César yace sin vida en el suelo y aparece como una especie de captura de esa sensación, de esa tensión que aparece momentos después del asesinato. Es extraordinario verdaderamente este cuadro, y ya me contaréis cómo lo percibís vosotros. Fíjate que Jerome es un artista fundamental para la manera en la que entendemos Roma ahora. Me voy a explicar. Jerome hizo por lo menos 3 cuadros famosos sobre la historia de Roma. Uno es este que acabamos de comentar. Otro es un cuadro que todos recordaréis que se llama Verso Pollice, que es en el Circo Máximo, unos gladiadores en primer término y la gente, sí. ¿Vale? Y con el pulgar hacia abajo, aquí, no sé qué. Es el más famoso, y otro cuadro, otro cuadro, ese sin duda. Y luego hay otro cuadro que se llama Morituri te salutan, que también es el Circo Máximo, un montón de gladiadores saludando a la tribuna. Los 3 cuadros están en Estados Unidos, los 3 cuadros son del siglo XIX y los 3 cuadros son muy famosos en el mundo, a raíz de Estados Unidos y a raíz de que fueron utilizados incluso como documentación por Hollywood. Entonces, sí, lo de Verso Pollice, lo del pulgar hacia abajo, eso no está documentado en Roma. Eso sale en ese cuadro y ya está. Y a partir de ahí, de ese cuadro pasó a Hollywood y de Hollywood pasó a Facebook, por decirlo de algún modo, y todavía decimos el like y el dislike como si fuera algo romano. Esto que tú dices es tremendamente curioso, porque precisamente los cuadros de Jerome y los de Ulpiano Checa, porque estuvieron equipos de rodaje. Es verdad, Ulpiano Checa, qué bien. Ulpiano Checa, sí. aquí bien, en España, documentándose para Quo Vadis, para un montón de películas, y miraban esos cuadros. Y precisamente esto que tú dices de pulgar arriba y pulgar abajo, es que era totalmente al contrario. Es decir, pulgar abajo significaba que envaina tu espada y pulgar arriba levanta tu espada hacia arriba. Es que estuve viendo, hace 2 o 3 días, volviendo a ver la película de Gladiator, de Russell Crowe, Ridley Scott, y es increíble cómo está de bien documentada la escenografía, el vestuario, todo, y es precisamente que yo creo que en Hollywood se tiene una idea al contrario de lo que era el pulgar arriba y el pulgar abajo. Bueno, Además, Hollywood y en todo el mundo. ¿Cuánta escenografía fue inspirada para el tema de los gladiadores con Ulpiano Checa y con Jerome? Eso, pero me alegro que hayas mencionado Ulpiano Checa, Marcos, pues me he olvidado. Hay un museo aquí. Y es un pintor fantástico, muy bueno. Sí, señor. Juan Ignacio. No, a mí me gustaría resaltar una cosa, Paco, sobre Julio César, independientemente de la iconografía, de los cuadros y de todas estas cosas. Y es algo que creo que por justicia debemos recordar. La Guerra de las Galias, obra de Julio César, es uno de los grandes manuales de estrategia de la historia de la humanidad. Junto con la guerra, con el libro de Sun Tzu y con el de Clausewitz y otros tantos. Solo por justicia. Bueno, mira, ya que hablabais de la iconografía pop, recuerdo a Asterix también. Hombre, claro. Es que está muy bien documentado Asterix. El César de Asterix es fantástico. Es el mejor sin duda. O sea, gracias a ese César, todos tenemos un César en la cabeza, por lo menos. Fíjate que lo de Jerome es que no se sabe lo del dedo, porque también hay quien dice que se decía yúgula, que quiere decir mátale.
no creo que se dijera mucho ninguna de estas cosas. Lo que sí es curioso es que si viéramos ahora mismo en una peli, en Gladiator 2, que dicen que la están grabando, ¿no? Rodando, si viéramos que el emperador hace otro gesto, nos parecería raro. Eso es lo que quiero decir. O sea, que diremos, Roma ya no es... Eso, ya no es Roma, o sea, Roma es lo que creemos que es Roma. Claro. Y Julio César igual, si Julio César sale un pavo, joder, si pasa todo el rato, ahora cuando en Netflix todos son negros de golpe y tal, pues si Julio César saliera, no sé, de otra manera, ¿sabes? Pues no nos lo queríamos, es como Nerón o Calígula. Si tú ves, vamos a hacer una peli de Calígula y que Calígula sea un buen chaval. Pues nadie la va a querer ver porque va a decir, ese tío no es Calígula. Ya que dices esto, Paco, me viene fenomenal para que pasemos al siguiente capítulo de nuestra historia. Nos embarcamos en la época del Imperio Romano y en las vidas de algunas de las personas que acabas de mencionar. Spoiler, acaban todas mal. ¿Puedes repetir, Jesús, la cifra que has dicho para ahora comentar otra cosa de cómo acabaron los emperadores romanos? 82 emperadores romanos, 26 asesinados de distintas maneras. Sí, desde Tiberio a Petronio, incluido este Calígula, que fue el tercer emperador. Joder, Jesús, es que todos asesinados de la misma manera sería el colmo. Claro, no, eran originales. No, y no cuento los suicidados, ¿eh? Los suicidados que se suicidaban. Para que un accidente. Claro, esos son los que porque si no se suicidan, serían asesinados. O sea, que era lo mismo. Creo que no conocían el polonio. Fíjate si hubieran conocido el polonio. Claro, si Nerón no se suicida, también acaba siendo asesinado. O sea, claro, tengo aquí 5 de los primeros. Augusto pudo ser envenenado. Tiberio pudo ser asesinado. Calígula fue asesinado. Claudio pudo ser envenenado también, luego comentamos su caso. Y Nerón se suicidó. Entonces vamos uno por uno. Le suicidaron. O le suicidaron, madre mía, qué lío. A ver, vamos uno por uno y así ponemos las bases del final trágico de todos los primeros emperadores romanos. ¿Qué le pasó a Augusto entonces? ¿Se murió solo o le murieron? Le murieron, dicen. No, a ver, eso también es Suetonio, que era un cotilla y tal, y luego Robert Graves en la película, que es el que se inventa toda la historia esta de Livia, qué mala es, ¿no? Si Livia hubiera querido matar a Augusto, yo creo que lo habría matado antes, pero bueno, da igual. Según la mala leyenda, Augusto ya no comía nada que no cogiera de su propia mano y entonces comía higos que cogía él de la higuera, pero claro, alguien se encargó de envenenar los higos en la propia higuera de las que solo cogía higos Augusto, dicen, y entonces terminó mal. Pero es curioso que en la época de Augusto hay otros crímenes, para mí mucho más gordos. O sea, quiero decir, desde el momento en que a Julia, la hija de Augusto, la desterraron por un lío por un lío de sexo. De hecho, se lió con el hijo de Marco Antonio, nada menos, el hijo del enemigo de Julio Antonio, el hijo del enemigo de Augusto, y entonces pues a ella la desterraron. Después desterraron a la hija de Julia, a la nieta de Augusto, la desterró Augusto, en todos los casos, la desterró. A Julia la menor también, por otro lío de faldas, de que tenía un amante y no sé qué, y Augusto había hecho unas leyes muy serias contra lo que entonces se llamaba, bueno, pues eso, el sexo fuera del matrimonio, para que nos entendamos. Y también desterraron a Agripa Póstumo. Agripa Póstumo era, por lo tanto, era nieto, por otro lado, de Julia Menor y tal. Bueno, entonces, a lo que iba. Resulta, dice la leyenda también, porque tampoco está esto muy claro, aunque lo dicen Tito Livio y Dion Casio, que Augusto se arrepintió de haber mandado al exilio a Agripa Póstumo y fue a visitarle a la islita donde estaba con un amigo suyo, Fabio Máximo, y entonces estuvieron hablando Agripa Póstumo, y este no es Agripa, no es Agripa el de Marco Agripa, ¿vale? Es otro chaval. Y entonces estuvieron hablando y Augusto le perdonó, dicen, y le dijo a Fabio Máximo, bueno, ahora que volvamos a Roma, tú no se lo digas a nadie, pero a este chaval vamos a perdonarle porque he visto que es mentira y que habían urdido un complot contra él y bla, bla, bla. Vale, entonces Augusto le dice a Fabio, no se lo digas a nadie. ¿Y qué hace Fabio? Se lo dice a su mujer. Que es manual, es de manual. De manual. ¿Qué hace la mujer? Según las malas lenguas, se lo dice a Livia. Y entonces Livia... diciéndole, no se lo digas a nadie. Exacto. Entonces Livia, para que no se lo diga a nadie más, se encarga de matar a Fabio Máximo. Vale, entonces luego, ¿qué pasa? Luego muere Augusto. Y cuando muere Augusto, antes de que Tiberio llegue a Roma,
a Agripa Póstumo ya lo habían matado. A Julia la Menor, a su prima hermana, se murió de hambre en el exilio. Y Julia la Mayor, la madre, se dejó morir de hambre. O sea, que quiero decir, fíjate que estamos solo en el primer emperador y no es que lo hayan matado a él o no, es que ya hay un porrón de crímenes alrededor, ¿no? De crímenes políticos para arriba y para abajo. Y luego eso, Tiberio, pues de Tiberio se dice que... Pero lo que, lo que no me ha quedado claro de Augusto es cómo murió él. Con los higos. Dicen que envenenado. Envenenado por coger higos envenenados de la higuera envenenada. Eso me suena a lo de Felipe el Hermoso y el agua. Lo del veneno era algo habitual, era para no dejar huellas. Ten en cuenta que por entonces no había análisis de toxicología y tampoco había autopsias. Entonces, bueno, era la mejor forma. Luego hablaremos de Locusta, que era una experta precisamente en eso, ¿no? De cómo cargarte a la gente envenenándola. Fíjate que cuando estábamos hablando del envenenado, del supuesto envenenado seguidor de Tiberio Graco, se dijo, por ejemplo, que estaba claro que lo habían envenenado porque había ardido mal en la pira. O sea, que quiero decir que eran muy poco científicos en cuanto a saber si eran... ¿Por qué le han envenenado? ¿No ves que arde fatal? Claro. Pues, ¿No ves que huele a cianuro? Huele como a almendras, ¿no? Amargas. Así es. Entonces, pues nada, luego eso, por seguir la tanda, Tiberio estaba muy malito en Capri, y estaba muy malito, y dicen que ya le había dicho a Calígula, venga, tú y Gemelo, que era su primo, vais a ser los siguientes príncipes después que yo. Y entonces, pues se fue Calígula súper contento, y dicen también que Tiberio se levantó de pronto, se sintió estupendo, y estoy fenomenal, estoy hecho un chaval y tal. Y entonces, pues Calígula como que se molestó un poco con que Tiberio se hubiera salvado de su enfermedad y le ahogó con una almohada. Bueno, es que la teoría es que fue Macro el que le ahogó. Sí, porque Calígula no se atrevía. Sí. O que empezó Calígula y terminó Macro, no sé. Sí, el caso es que se murió, lo mataron, dijeron que tú no te has repuesto, eso son cosas tuyas, estás fatal, mira. Pero fíjate que te lo voy a demostrar, Sí. ¿Ves cómo no estabas tan bien, chaval? Ay. Y eso, y entonces pues nada, Tiberio, pues efectivamente, si eso fuera verdad, murió asesinado. Y luego Calígula, también dicen que murió asesinado, en este caso por el prefecto del pretorio, que se llamaba Casio Querea, que fue el brazo ejecutor de un complot de senadores y todo eso que estaban ya hasta las narices del chaval, porque era demasiado complicada su corte y su manera de hacer las cosas. Dicen que en la serie de Yo Claudio sale, por ejemplo, que se dedicaba Calígula a darle santos y señas a la guardia que siempre fueran ridículos, ¿no? O ridiculizantes. Sí. Entonces eso, del estilo de Casio Querea, iba a ver el emperador y le decía, ¿cuál es el santo y seña de hoy, César? Oiga, que me he caído. Sí, se le ha caído el móvil a Paco. Sí. Ya estoy. Y Calígula decía, dame un besito. Y entonces, claro, de esa manera, cada vez que se cruzara un pretor con otro, tenían que decirse, dame un besito. Entonces, parece ser que terminaron un poco hartos. Se la estaba buscando, final... Se la estaba buscando. Además le llamaba Príapo, ¿no? En fin, a Casio Querea, y creo que a Casio no le gustaba que le llamaran Príapo. Estas cosillas que tenía Calígula, que era un chistoso. Era un poco... Para matarle, para matarle. A ver, un momento, Marcos y luego Maese. ¿A que no sabéis de dónde viene el nombre de Calígula? Sí. Calígula era Botitas, hijo de, ¿no? Era hijo de Germanicus, que estaba en Alemania, obviamente, y por lo visto de joven se paseaba por ahí por los campamentos de los legionarios, cuando era jovencito, con un mini traje de legionario, y llevaba unas sandalitas que le llamaban Caliga. Pues Calígula viene como el diminutivo de pequeñas sandalias. O sea, el sandalillas. Botitas. Claro. El botitas. Sí, porque las sandalias, ya sabéis que romanas son como botas acanaladas que vienen muy bien pues para la transpiración de... No me extraña que luego hay que decir que nadie le llamó en vida botitas. O sea, es como si a Hitler le hubieran llamado no había huevos. Claro. Pero que odiaba profundamente ese apodo. Además es que yo no sé si os pasa lo mismo que a mí, que es que yo tengo a Calígula relacionado con Malcolm McDowell. En la película de Bob Guccione. Y que tan polémica fue porque que era a base de sexo explícito, violencia extrema,
Bueno, de todo tipo No, de pero cosas. aparte es que, claro, si tú ves esa peli y dices, joder, si este era el malo en La Naranja La Mecánica, naranja mecánica, sí. aquí no va a ser bueno, Claro. Es evidentemente. que se ha ganado a pulso Malcolm McDowell la fisonomía y, bueno, el carácter ese de hijo de su... Calígula. Juani. tenía. Totalmente. A mí, en plan, un Calígula loco, me parece mejor el John Hurt. John Hurt, Sí. el de El Yo John Claudio, Hurt sí, que se está muy bien. Yo Claudio. utilizó en Sí, el está muy otro bien, está caso. muy bien. Y por cierto, aquí debíamos hacer un pequeño inciso, porque el hijo de Druso Germánico es de los que pudieron haber sido emperadores, pero curiosamente murieron de una manera extraña. En este caso concreto, un médico que se llama Musa, que no sé qué, que era el médico personal. O sea, quiero decirte que hay muchos personajes que pudieron haber sido emperadores, pero murieron antes porque no había manera de cuadrarlo para que los intereses de otros pudieran seguir adelante. De hecho, habéis hablado de Casio Querea, que asesina a Calígula, pero Casio Querea no le fue nada bien, porque a Claudio no le gustó absolutamente nada que Casio Querea matara a los hijos de... ¿Cómo se llamaba la muchacha? A los niños, sí. Aprovecho los niños para recordar que Calígula también, como tú decías, Tiberio le deja al mando del imperio y dice tú con Gemelo, y Gemelo dura 2-3 diarios también. O sea que al final esto está a la orden del día. Sí, en la serie de Yo Claudio dicen que Gemelo tosía y tal, y que... Sospechosamente. Eso, y que Calígula dice un día, le he curado, ya no tose. Claro. Porque tenía su cabeza aquí en la mano. Y ves, ya no tose. Oye, pero antes de seguir con otros casos, sí que tengo una pregunta. Apicata, los hijos de Apicata. Apicata. Eso, sí. Esto queda fuera de la ley por naturaleza de los casos, pero ¿qué ocurriría si te condenan por matar a un emperador en el Imperio Romano? ¿Cuál puede ser la pena? A Casio Querea lo mataron. Normalmente los mataban. De hecho, hubo un lío, ¿quién fue? Domiciano, creo que fue, que el que no el que no condenó a los que habían matado al anterior César, y eso llevó a que al final se cargaran a Domiciano también. Pero desde luego es eso. O sea, lo que sí también, por otra parte, es que, claro, cuando matan a un César, digamos que el que escribe después lo pone fatal, por naturaleza. Hombre, es que lo maté porque era malo. O sea, no voy a decir, Calígula era un chaval estupendo y tal. Nerón fumaba mucho, pero no quemó nada. Claro, eso no, ¿sabes? Tienes que decir que era malo, malísimo. De hecho, Nerón lo ponen tan malo que ni siquiera le dan la historia, ni siquiera le dio el derecho a matarse a él mismo, sino que hacen ver que se intenta suicidar y no puede, y al final es su esclavo el que le tiene que atravesar el pecho por orden propia, ¿no? O sea, pero que es que ni para matarte sirves, chaval. O sea, un desastre. Pero sí, efectivamente, la condena por matar a un emperador es ser ejecutado, salvo que consigas convertirte en el próximo emperador. Claro, por eso digo que está fuera de la ley, en el fondo, ¿no? Si tú consigues suceder a esa persona, mandas tú. Claro. Es un juego de asesinos con asesinos, o sea que al final tú asesinas, eres un y al final te acaban asesinando otros que están por encima de ti, o que son más malotes o que son más traidores, pero que en el fondo es un juego de tronos, son asesinos que matan a otros asesinos, y el más malote es el que llega al poder. Sí. Lo que yo no entiendo es como periodos como, por ejemplo, el siglo III, donde es terrorífico el cambio de emperadores uno tras otro, todos acaban mal, y aún así siguen teniendo ganas de ser emperador, cuando más probable es que acabaras con un cuchillo en la espalda clavado, eso con mucha suerte. Es que hubo una racha terrorífica, que es que se mataban unos a otros con una facilidad. Totalmente. Sí. Antes has empezado hablando de Caracalla. Caracalla, aparte de ordenar primero el destierro y luego la muerte de su señora, también de su hermano Geta, que además lo borró de todas las imágenes y todo eso, le condenó a la damnatio memoriae, y esto. Y luego a Caracalla lo matan, por cierto, cerca de Partia, por ahí, en una pausa que hicieron para orinar, literalmente, ahí a orilla del camino, pues se acerca un soldado detrás de él, mientras un soldado que quería haber ascendido a centurión, pero por lo que fuera Caracalla no le concedió el ascenso, y entonces pues mata a Caracalla. Y eso lo hace incitado por Macrino, que es el que luego va a ser el siguiente emperador, y lo primero que hace
es ordenar que ejecuten no me acuerdo cómo se llama, a Julio Meza, creo, el soldado que mató a Caracalla. O sea, con lo cual quiero decir, es que es lo que tú dices, es que es continuo y constante. Y no tampoco terminó muy bien. Es curioso ver la personalidad muchos de estos emperadores, porque en el caso de Calígula o de Nerón, que acabamos de citar, según sus biografías, cuando empiezan, que son jovencillos, todos ellos, pues bueno, eran buenos chavalillos, en fin, les gustaba ser populares, les gustaba tener el favor del público, y bueno, empezaron a hacer cosas interesantes, cosas buenas en principio, hasta que se dan cuenta del poder absoluto. Y es curioso un poco esa frase, ¿no?, de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, cómo poco a poco se va transformando su personalidad y se convierten en auténticos psicópatas. Había psicópatas ya de libro, desde nacimiento, como era Caracalla, pero yo creo que tanto Calígula como Nerón no nacen como psicópatas, se convierten en psicópatas porque dicen, que puedo matar y que puedo hacer lo que me dé la gana y que puedo hacer lo que me plazca. Pues efectivamente al final se convierten en corruptos, pues eso, de tomo y lomo. Pero te quería hacer una pregunta, Paco, ya que estamos hablando de Calígula y antes de pasar a otro asesinado célebre, ¿no? Sabes que Suetonio señala unas cuantas similitudes entre el asesinato de Julio César y el asesinato de Calígula. Habla de que, bueno, que fueron asesinados por una conspiración de 30 personas, ¿no? Otra cosa es los que les mataron exactamente, pero que había como 30 personas implicadas en el asesinato de uno y de otro, que al final son liderados por un hombre llamado Casio, en un caso por Cayo Casio Longino, por otro por Casio Querea, que acabamos de comentar, ¿no? Y que en el fondo se dan unas circunstancias como muy similares, ¿no? ¿Qué opinas tú un poco de esa apreciación que hace Suetonio? A mí me recuerda a cuando comparamos lo del asesinato de Kennedy con el asesinato de Lincoln. ¿Sabes? O sea, que hay similitudes, ¿no? Sí, yo creo que hay similitudes, pero aparte que son similitudes de las que nos gustan, ¿sabes? Claro. O sea, de eso de decir, sí, claro, fíjate, a Kennedy lo mataron yendo en un Lincoln y a Lincoln lo mataron en el Teatro Kennedy. Pues es un poco eso. Suetonio intenta buscar un poco las similitudes. También hay que tener en cuenta que Calígula realmente se llamaba Cayo Julio Octavio Augusto o algo así. Tenía un nombre parecido, exactamente. Entonces, sí. Claro, sí, es el mismo nombre. Entonces, y es descendiente de. Y luego también es muy curioso que, claro, que es que en esa época se da un doble juego. Por un lado, todos tienen que parecerse a Augusto, y así pasa con los retratos, ¿no? Son los retratos augusteos que dicen, o sea, porque piensa que, claro, pues no sé, aquí en Hispania, por ejemplo, pues cuando había un emperador nuevo, pues te mandaban la cabeza nueva para ir cambiando a todas las estatuas anteriores. Esa cabeza tenía que tener la suficiente personalidad, por decirlo de algún modo, pero tenía que parecerse, al menos en este caso de la dinastía Julio-Claudia, tenía que parecerse a la anterior. De hecho, no sabemos muy bien la mitad de las cabezas que tenemos de emperadores si son un Augusto mal hecho o un Calígula bien hecho o qué porras. De todas maneras, es cierto, y no sé, por ahí anda Marcos que supongo lo conoce, últimamente han hecho un trabajo de reconstrucción facial basándose en Es asombroso lo que han llegado a hacer últimamente de interpretación, basándose en las descripciones físicas que se conocen de color de ojos y de pelo, cómo han hecho, y es una cosa absolutamente increíble, qué bien hecho está. Lo íbamos a dejar para más tarde, pero ya que dices esto, ¿qué os parece si abrimos el taller del pintor, esta vez con ayuda un poquito de la IA? Porque Marcos, lo comentabas al principio del programa, has hecho un experimento, has hecho un juego que vas a dejar a todos los oyentes en nuestra página facebook.com/la escóbula de la brújula, que va precisamente por el camino que ha empezado a recorrer Carlos. Sí, pero precisamente es que estas situaciones, pues conocemos a la mayoría de los personajes por esculturas, mármoles antiguos y tal, que en realidad son interpretaciones en el caso de unos personajes. Y en otros, pues son retratos de cómo los hicieron, más o menos con el recuerdo, o que fueron coetáneos los artistas que los hicieron a los personajes. Por ejemplo, Nerón. Nerón aparece ahí como una barbita que parece la del Capitán Ahab, así, sin bigote, con la papada barbada, ¿no? Y concretamente, que lo que he utilizado es el Stable Diffusion, que lo que hace es que reconoce las líneas de una escultura determinada, que tú bueno, pues la pones en el programa y te reconoce a la perfección únicamente, claro, obviamente os acordáis que en las esculturas griegas y muchas de las romanas estaban pintadas, es decir, no son esos mármoles absolutamente insulsos que nosotros conocemos.
Entonces, ¿qué pasa? Que no sabíamos ni el color de ojos, ni el color del pelo, muchos de esos atributos, ¿no? Pero concretamente, tú solamente le tienes que decir en el prompt, por ejemplo, Nerón. Nerón, hombre, yo me lo imagino moreno, con el pelo ensortijado, con esa cara de brutote que tenía. Y bueno, pues sí que nos ha arrojado un resultado, bueno, de un hombre con esas mandíbulas cuadradas, muy, con la cara hinchada, es decir, más bien tirando un poco al sobrepeso, que diría yo, pero que si te lo encuentras por la calle, en fin, puedes esquivarle porque Cruzas de tenía una acera. mirada muy potente y Mm. muy, a ver, un poquito complicada. Uno de los que más me ha gustado hacer es el de Locusta, que me imagino, bueno, pues habéis hablado de ella. Ahora hablaremos Locusta, de que ella más. significa en latín langosta, y estaba, bueno, pues a cargo de el servicio, era como la envenenadora de confianza al servicio de Agripina. Obviamente era una mujer fría, despiadada, sin escrúpulos. Yo la llamo la bien paga del Imperio Romano. La bien paga del Imperio Romano porque es que precisamente su habilidad y su sangre fría para cometer todo tipo de envenenamientos, pues queda patente y que aparece en una escultura que, bueno, es un busto que no sabemos si es una interpretación genuina o fidedigna, porque con esta mujer obviamente, Locusta fue sentenciada a muerte y lo hizo la sentenciada a muerte por el emperador Galba y no quedó ningún retrato conmemorativo de ella, obviamente por su Y actividad. arrojada al río Pero es Tíber, que otro cadáver más. arrejada al río Tíber, que menudo caldo de cocido había ahí en el Me río del Ganges. con muy buena esencia, Jesús. Es que me ha arrojado bueno, pues es un rostro absolutamente, pues eso, despiadado, con sangre fría, unos ojos, bueno, pues con una mirada muy profunda que podréis ver. Y yo me creo esta reconstrucción bastante por los datos que tenemos de esta buena mujer. También he podido reconstruir Publia Fulvia Plautila. Joder, madre mía, con También estos hablaremos de ella ahora. nombres. ¿Sí? Ah, la de Caracalla. Sí, sí, Mm. Sí, pobrecita. Caracalla fue princesa romana y la única esposa del emperador Caracalla, bueno, que nació pues alrededor del 185. Entre 188 y 189 fue asesinada a principios del 212 y era hija de Cayo Fulvio Plaucino y se casó con Caracalla. Pero parece ser que esta ceremonia de boda tan lujosa pues no desembocó en una relación, era un matrimonio absolutamente infeliz y Caracalla la despreciaba profundamente. Y tras esa ejecución de su padre por traición en el 2005, eh, después de Cristo, Plautina y su hija 205, fueron porque hoy estamos con los 2000. 205 después de Estamos con los Cristo. 2000 hoy. Sí, sí, sí. Exactamente, 205 después de Cristo, fueron exiliadas junto con su hija a Sicilia. Y luego, pues obviamente, ¿qué os imagináis qué pasó? Pues fueron estranguladas por orden del Caracalla después de esa muerte de Séptimo Severo en el 211. También aparece como una auténtica dama muy bella. Es decir, Sí, los datos que nos arroja la escultura, que bueno, la ves pues sin pelo, o sea, lo que es sin color de pelo, sin pupilas, pero la inteligencia artificial que supera al 3D, que antes habíamos tenido, bueno, pues muy buenos tratamientos por el 3D, supera la inteligencia artificial a la reconstrucción que nos arroja los rasgos a esta escultura. Y aparece una señora, pues muy bella, Mm. muy bella. Otro que he podido reconstruir y que, bueno, pues obviamente me deleité en Roma con mi visita. Bueno, yo he visitado todas las ciudades de Roma dignas de mención y es que de Italia, perdón, porque es que en Italia, yo que sé, por eso he dicho antes lo de Marcus Carrascus, porque yo es que en Italia me encuentro como en casa. Yo no sé si es que esa sensación que se dice, bueno, pues de que somos todavía provincia romana Bueno, y que eres somos ciudadano romano, no lo descendientes. olvides, Marcos. Exactamente. Sí, sí. Y a mí, fijaos que los anglosajones, cuando hablan se dirigen a mí, me dicen Marcus, pero es que Marcus se pronuncia Marcus. Marcos Carrasco. Y Marcus me escriben como Marcus, que es un poco con la U, que es pues un poco Latín como puro. latín puro.
Entonces estaba hablando pues precisamente del autor que fue arquitecto de el famoso Panteón de Agripa, cuya cúpula es digna de mención porque está hecho con arenisca volcánica. Es la más famosa cúpula de la antigüedad que ha llegado a nuestros días. Es increíble cómo este edificio se ha mantenido de pie. ¿Por qué? Porque se convirtió en iglesia después de su uso, que era un panteón para todos los dioses. Pues Marcus Agripa es uno de los rostros más... parece un superhéroe de Marvel, unas mandíbulas cuadradas, un pelo corto, totalmente afeitado. No sé si también hay una idea que se tenía, que ¿por qué llevaban los romanos el pelo corto? Porque precisamente para distinguirse en el campo de batalla por los bárbaros, sus oponentes que llevaban el pelo largo, que luego retomaron los godos. Es decir, la más famosa ignominia que se le podía hacer a un godo era la de calvatio, es decir, pelarle, dejarlo calvo. Pues los romanos tenían dos funciones para distinguirse de los bárbaros, todos los pueblos germánicos del norte, y para que no los cogieran del pelo largo. Por eso lo llevaban corto, tanto la barba como el pelo. Y entonces aquí nos ha salido un Marcus Vespasiano Agripa, que fue un destacado general estadista, arquitecto romano, pues conocido por ser estrecho amigo y yerno lugarteniente del emperador Augusto. Un rostro de verdad digno de tener en cuenta y completamente superhéroe de Marvel. Pues aquí lo dejamos. Y todo esto lo podéis ver en facebook.com/la escóbula de la brújula. Sí, señor. Os animo, escobuleros, a que lo veáis. Mientras, Paco, ¿qué tienes entre manos, Paco? Yo tengo aquí a Julio. Hombre, Julito, ahí le tiene. A mi Julio César, que faltaba aquí en la reunión, que no sé si quieres decirnos algo. Dice que no, que va todo muy bien, que le están cantando. Se ha quedado de piedra. Dice, se ha quedado de piedra. Tú, que bruto, Filimí. Juan Ignacio, los alumnos de Bellas Artes odiamos y amamos a partes iguales la escultura griega, porque era un auténtico sinvivir que nos la ponían para dibujar, pintar y hacer modelado, porque todo eran esculturas de toda esta gente, que sí, claro, la cara que de sí. fulano, la cara de mengano. Una cosa que quería puntualizar, Marcos, de lo que has dicho, el Marco Vipsanio Agripa fue el que hizo el Panteón, pero el primer Panteón, o sea, no el que vemos ahora. El que vemos ahora hizo en tiempos de Adriano, y Adriano quiso que se conservara en el frontón el nombre de Agripa, porque era el que había hecho el primero, que posiblemente no tendría ni cúpula, pero no vaya luego a la gente a decir, ojalá que habéis dicho no sé qué, tal. Pues no, bueno, lo has dicho correcto, pero vamos a puntualizarlo por si acaso. Adriano, que por cierto está muy relacionado también con Gran Bretaña o lo que eran las antiguas Islas Casitérides y tal, porque creó un famoso muro que le conocemos hoy día como el Muro de Adriano, para que no pudieran bajar las tropas que estaban, los bárbaros que estaban en el norte, hasta la parte romana de Britania. Que vamos a volver a los crímenes, vamos a volver a los asesinatos. Ahora, lo que sí que quiero decir, escobuleros, es que lo que no me esperaba es a Paco en mi videocámara hablando con un busto de Julio César. Va a ser verdad el título de uno de sus libros, que os recuerdo, que se llama Estamos locos estos romanos. Vamos a volver al tema de los crímenes, de los asesinatos. Y Marcos nos ha hablado de una serie de nombres que todavía no han salido y que vamos a recuperar. Recuerdo que todas las imágenes que nos ha contado las podéis ver en facebook.com/la escóbula de la brújula. Y mira tú que llegados a este punto vamos a hablar sobre todo de mujeres, porque evidentemente los mandatarios eran todos hombres, reyes, emperadores, pero las mujeres también jugaban en algunos casos, como ya hemos visto, papeles clave en estas historias. El primer nombre de mujer relacionada además con la muerte de Claudio es el que ya habéis comentado, de Locusta la Envenenadora, un personaje fascinante. Paco. Sí, yo la verdad es que creo que es tan fascinante que creo que es más un personaje literario que histórico, pero vamos, es una opinión, porque quiero decir, que se sepa en la envenenadora de corte como el pintor de corte es un poco chocante, ¿no? Funcionario, no creas, Putin la tendría en nómina segura, ¿eh? Sí, Putin fijo, claro, sí, pero hasta el punto de hacerle un busto, no sé. No, es más discreto.
Sí, pero no sé. Pero bueno, en cualquier caso es un personaje fascinante, existiera o no. Y en el caso de Historia Antigua, como no sabemos realmente quién existió ni quién no, o sea, quien nos diga que algo fue verdaderamente de esta manera y tal, refiriéndose a Historia Antigua, no fiéis, porque sabemos muy poquito. Entonces eso, Locusta, según esto, era una señora que claro, casualmente se llamaba Langosta, nombre nada sospechoso, y esto, Langosta no la de comer, Langosta la de las plagas, ¿vale? Y esto, porque si se llamara Langosta de comer, seguramente habría sido sindicalista, no envenenadora. Pero bueno, en este caso parece ser que era envenenadora, se llamaba Langosta, qué cosas, y entonces pues trabajaba, entre otras personas, para Agripina, para la segunda mujer de nuestro querido Claudio. De Claudio, Que ni se escondió detrás de una cortina, que sepamos, que eso es otro cuadro, por cierto, ni era tan tonto como lo pintan, que sepamos. Lo que sí parece ser es que Agripina, pues que era la madre de Nerón y oye, pues que tenía este caprichito de que fuera su hijo el heredero. Entonces se encargó de quitar de en medio a Claudio. A Claudio parece ser que le gustaban mucho las pizzas con fungi y prosciutto y entonces pues el fungi o pues las setas en este caso estaban ligeramente envenenadas. A manita faloides quizá, no hacía falta ni envenenarlas. ¿Verdad? Claro, vamos a ponerle unas setas aquí con ajos salteadas y limón y tal. Y entonces Claudio pasó a mejor vida. Y luego Británico, que era el otro hijo de Claudio que había tenido con Mesalina, con su primera señora, pues también pasó, digamos, por el recetario de Locusta. Y es curioso que luego Nerón intentó matar a Agripina 3 veces. Bueno, a la tercera la consiguió. Parece ser. Sí. Dicen que la primera vez lo que hizo fue hundir el barco en el que iba su madre, pero su madre se salvó nadando. Vale, la segunda vez derribó el tejado de la casa donde estaba su madre, pero también se salvó porque la señora tenía más vidas que un gato. Entonces al final Nerón dijo, bueno, mira, ya la atravesáis con una espada y nos dejamos de tonterías. Y parece ser que esa vez sí consiguió matarla, ¿no? Y ya puestos, pues no se sabe si Agripina o hay versiones. Si fue Agripina o Nerón el que ya condenó a muerte a Locusta. Porque oye, tener a una señora ahí envenenadora a discreción, pues era un poquito, digamos, peligroso. Con las cosas de comer no se juega, que dicen, y que decían los antiguos romanos. Sospecho que esa familia no se llevaba muy bien, ¿no? Algo me dice. Bueno, cuñados no había ni uno. Parece que es más bien cuando muere Nerón, ¿no? Al final ya no tiene protección Locusta, que se inició con una especie de tienda de herboristería, o sea, que ya empezó de forma humilde. La encarcelaron, estaba condenada a muerte. Una tienda de dieta vegana. Sí, por eso era. Pero era para despistar, Sí, recomendaba ciertas hierbas, en fin, para restaurar la salud, depende de quién le pagara, para todo lo contrario, ¿no? Pero ahí es cuando parece que Agripina la joven, ¿no? Se da cuenta de las habilidades, la saca de la cárcel, o sea que también Locusta tuvo unas cuantas vidas porque tenía que haber muerto ejecutada bastante antes. Y creo que cuando ya se suicida Nerón, pues al final Galba, creo que es al final el que dice, bueno, esta mujer vamos a quitarla del medio, dicen, ¿no? que es Galba quien dice, se acabó. Claro, dice, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y es cuando... Lo que pasa es que no se sabe cuál sería la muerte de Locusta. ¿Tú cuál crees que pudo ser? Porque tuvo que ser una muerte ignominiosa, ¿no? Una muerte humillante. Se mordió la lengua, seguramente. Que era pasearla por las calles, ¿no? Azotarla. No, hombre, es que yo creo que cuanto más notoria fuera y pública fuera su muerte, más público sería lo que había hecho antes. A eso me refiero. Locusta. Entonces, aunque Galba evidentemente es el que sustituye durante muy poquito tiempo, porque también lo mataron, o se murió de viejo ya no me acuerdo, pero bueno, entre una cosa y otra, porque es del año de los 4 emperadores, que es justo cuando Nerón muere y se acaba la dinastía Julio-Claudia, pues hay distintas... hay 4 emperadores hasta que ya por fin Vespasiano, digamos, vuelva a normalizar o tranquilizar el imperio, ¿no? Que de camino, por cierto, también matan a Vitelio, que Vitelio es uno de tantos que prohibió que hubiera magos y adivinadores en Roma, y entonces él los exilió. Dijo, a partir de tal día no puede haber un mago en Roma, un adivinador. En Roma. Tipo Trasilo, por ejemplo. Sí, exacto. Entonces dicen que los adivinos
hicieron a la vez un panfleto que apareció por ahí en una pared que decía, se prohíbe, o sea, porque lo de Vitelio, el decreto de Vitelio decía, se prohíbe que haya magos o adivinos en Roma a partir de tal fecha. Y entonces los adivinos hicieron un panfleto que pusieron en una pared y también decía, se prohíbe que Vitelio esté en cualquier sitio de la Tierra a partir del 1 de enero. Y antes de eso fue asesinado. O sea que, en fin, curiosidades de la bonita Roma. Y el caso es eso, pues si Galba mató a Locusta, yo creo que lo haría, digamos, discretamente, porque al fin y al cabo, aunque él estuviera sustituyendo a una dinastía, o pretendiera sustituir una dinastía nueva, él no dejaba de ser un general nombrado por Nerón. De hecho, general que vino de Hispania, porque hay quien dice que se autoproclamó emperador en Clunia, en Burgos, y hay quien dice que en Cartagena. Lo que sí está claro es que formó la séptima Gémina, que era una legión hispana a partir, y junto con ella y la sexta se fue a Roma. No le duraron mucho, pero bueno. Pero fíjate, Paco, es que tiene un reinado Galba del 68 al 69 después de Cristo. O sea, un añito. O sea, y ahí menos, realmente fue menos. Claro, lo que pasa es que le tocó el cambio de año. Sí, cambio de año, fueron claro. meses, creo que fue. Y cuando te has referido a Clunia, ¿no? Te estás refiriendo a la actual Coruña del Conde, claro. En la provincia de Burgos, sí. Clunia Sulpicia, que está justamente... Colonia Clunia Sulpicia. Lo que sí queda claro es que Locusta está considerada la primera asesina en serie de toda la historia, ¿no? Con 400 asesinatos en sus espaldas. Madre. Que se dice pronto, ¿no? Sí, 400. sí. Hombre, era una profesional. Hombre, lo sabía hacer bien. Muy profesional. Sí. Y habéis mencionado antes que su cuerpo también fue lanzado al Tíber, si no recuerdo mal. Eso es lo que cuenta la leyenda urbana. De la ignominia total, ¿no? Sí. Lo cual provocó que dejara de haber peces y cangrejos en el río durante 3 meses. Sí, pero que entiendo que el lanzar el cuerpo al río también era la mayor humillación que se podía hacer a alguien después de morir, ¿o no tiene nada que ver? No, normalmente lo tiraban por las escaleras. Había unas escaleras al lado de la Roca Tarpeya. Primero era desde la Roca Tarpeya y a donde cayeras. Y luego había unas escaleras que no me acuerdo cómo se llamaban, que eran también las típicas de te matan y te arrojan por ahí. Y luego ya te comían los perros o lo que fuera. Quiero decir, estamos hablando de una... Eso era muy ecológico, eso estaba bien. Eso es ecológico. Claro, se recicla el ciclo de la vida lo llaman el Rey León. Sí. Maravilloso. Estaba intentando acordarme de no me acuerdo a quién que mandó matar Sejano, el jefe del pretorio en época de Tiberio, que lo tiraron por las escaleras y luego lo tiraron al río, y dice, no me acuerdo quién, no sé si es Suetonio, no me acuerdo, otro historiador, que su perro saltó al río y intentó rescatar el cadáver. Obviamente, o sea que eso, el Tíber está, eso con lo que habéis dicho antes, como el Ganges, macho, o sea, cuidadín, nadar ahí. Una sopa. Oye, pero además, Paco, Elio Sejano también murió muy malamente, precisamente por conspiración con la hija de Augusto. Sí, que de Tiberio, y y también lo tiraron. Por ahí en medio estaba Antonia, que era hija de Marco Antonio también. Sí, que acaban todos igual. Sí, Antonia la menor. Sí. Una pregunta que se me ocurre, que has dicho que hubo un año que hubo 4 emperadores, y veo que eres del Atleti por una bufanda que cuelga en tu habitación detrás de ti. Entiendo que esos 4 emperadores en un año, destituidos por Jesús Gil, no serían, ¿no? ¿Qué pasa ese año? No, creo que fueron destituidos cada uno por el siguiente. Era mano militar. Que era cuestión común. Vale. Voy a recuperar más nombres de mujeres que quedan pendientes. Otro que mencionaba Marcos antes en su taller del pintor, el de Publia Fulvia Plautila. Ya lo habéis mencionado, que era la mujer de Caracalla. Y Caracalla, pues, a ver, quererla, lo que se decía quererla, creo que no. No mucho. A ver, es que Publia era hija de Quintilio, que era, otra vez, el jefe del pretorio y principal aliado y sostén de Septimio Severo. Septimio Severo era el padre de Caracalla, que por cierto es el primer emperador africano. Nació en Leptis Magna, en la actual Libia. Y entonces, pues claro, mientras vivió Septimio Severo, bueno, al principio, mientras estaba estupendamente... todo, pues bueno, se llevaban mal y ya está, pero luego cayó en desgracia su padre, el jefe del pretorio, y entonces eso, la mandaron al destierro, primero a Sicilia y luego a otra isla más pequeña y más peor, y la maltrataron bastante en todos los sitios donde estuvo. Caracalla no dio un duro por ella, y luego cuando Septimio Severo ya falleció en el 211,
pues Caracara dijo, ala, anchas Castilla, pues os cargáis a esta. Y mandó que la estrangularan directamente, ni fue él quien mató a esta chica, princesa, pobre princesa, que de ser de las mejores familias, hija del jefe del pretorio y del aliado de Septimio Severo, pues terminó estrangulada en una islita. Lo del destierro en Roma solía ser el primer paso antes de que o te mataran o te murieras de hambre normalmente. Porque era más discreto, ¿no? Sí. Madre mía, ahí no se salvaba nadie, Jesús, ni las mujeres, ni los emperadores. No, pero es que es lo que tiene este tipo de cargos, ya te digo, cuando tú sabes que cuando llegas a emperador tienes como una especie ya de testamento, ¿no? Donde tienes que ir haciéndolo cuanto antes porque va a haber otro más malo, más conspirador que tú, que te va a desbancar antes o después, ¿no? Y es verdad que lo del destierro era como una fórmula un poco más discreta, decir, bueno, lo destierro y si se comete el asesinato, que parezca un accidente que sea fuera del imperio, ¿no? En fin, todo este tipo de estrategias que se utilizaban en aquella época y evidentemente pues eso servía como manual para los que le sucedían. Por eso siempre sospechaban de los más cercanos. O sea, normalmente era muy difícil que alguien de la plebe llegara, ¿no? a matarte porque había, en fin, estaba la guardia pretoriana. O sea, el peligro estaba en tu guardia pretoriana, el peligro estaba en tu familia. Cuanto más cercana, más peligrosa. Y entonces eso generaba una desconfianza absoluta donde todos se miraban de reojo pensando quién es el siguiente que te iba a matar o que por lo menos iba a conspirar contra ti. De ahí que se hicieran a veces verdaderas purgas. Ahora está muy de moda, en fin, toda la serie esta de la purga, ¿no? Bueno, pues se hacían purgas directamente en la familia, pero incluso con niños, porque dice, cuando crezca seguro que va a intentar conspirar contra mí porque yo ya maté a su padre o a su madre. Entonces, claro, vivir en ese ambiente tóxico tenía que ser muy complicado, ¿verdad, Paco? Madre mía. Totalmente. Me has recordado al Padrino. También, con esto claro, efectivamente. Eran familias mafiosas. Así es que seguramente se parecían más a la familia de Vito Corleone que a lo que pensamos que es una familia real hoy. Que hay que tener en cuenta eso, sí, evidentemente estamos hablando de una civilización, pero estamos hablando de una civilización en una época muy salvaje, en una época en la que la vida no vale un duro y efectivamente el que más cerca está de ti es el que más fácil te puede apuñalar. Entonces, ¿de quién te vas a fiar? ¿No? Hay la peli de Gladiator, por ejemplo, que antes la hemos mencionado, que aunque no sea muy histórica, es súper entretenida y mola mucho y uno se lo pasa muy bien viéndola. Ahí cuando Cómodo está con el chaval y viene su hermana, Cómodo, por cierto, tataranieto de Trajano, por parte de tataranieto, sobrino, por parte de su hermana, vamos. Esta justo le dice a la chica, le dice, le estoy contando la historia del emperador al que traicionaron toda su familia y no sé qué. Eso es así, o sea, eso evidentemente el que puede matarte es el que te va a matar. Y efectivamente un señor del pueblo pues es muy raro que esté lo suficientemente cerca del emperador. Hay que tener en cuenta que el emperador normalmente es hijo de un dios y seguramente vaya a ser divinizado cuando muera. Entonces, quiero decir, ¿te podía pasar eso? O que te condenaran a la damnatio memoriae, a ser olvidado por todos. Que era una muerte peor todavía. La damnatio memoriae era peor todavía, que ya venía de Egipto. De hecho, en la película que has mencionado, la de Gladiator, sí que hay un error histórico. Gladiator, efectivamente. Gladiator, que está en latín. Es verdad, Gladiator. Hay un error histórico y es que Cómodo realmente no asesina a Marco Aurelio. No, claro, por supuesto que no. Ni muere en la arena, claro. ni nada de nada. Pero oye, da igual. O sea, quiero decir, es como... Mira, la de Braveheart... Y fue gladiador, en cambio, ¿no? Cómodo. Sí, bueno, aficionado, ¿no? Sí, aficionado. Dicen que sí le gustaba y que sí alguna vez bajó ahí. Pero no está claro si eso lo dicen, porque es como lo peor de lo peor. Es como si le hubieran dicho... Y además, yo qué sé, se prostituía en saunas oscuras. No, es como, no está claro si es verdad que luchó como gladiador alguna vez. Pero bueno, podría ser, porque no, podía hacer lo que le daba la gana, al fin y al cabo. O sea que, pero sí es verdad eso, que evidentemente no mató a Marco Aurelio, pero lo que decía es que las pelis son pelis. Claro. Entonces, quiero decir, yo a lo mejor una de las que más me han gustado y tal, y que mejor me lo he pasado, y que de vez en cuando vuelvo a ver, no siendo de Roma, que las de Roma las veo todas. Por ejemplo, La vida de Brian la veo una vez por año mínimo. Eso es lo mínimo que se la más fiel a la realidad. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Pues la de Braveheart está toda mal,
pero, joder, Es un disparate. la peli. Es un disparate de película. Históricamente es un disparate. Vestidos de pitufos, pero acá es absurdo. Pero Paco, absurda. Volviendo un poco a Roma, ¿tú crees que la estabilización de alguna manera del imperio llegó en tiempos de Trajano, pero sobre todo en tiempos de Teodosio? Que es cuando ya se empieza a autorizar a los cristianos que puedan realizar sus cultos con toda la libertad del mundo, para llegar luego al decreto de Constantino, que es el que ya establece que la religión del imperio sería el cristianismo. No, es al revés. Constantino es el que... Eso. De hecho, Constantino se lleva la fama, pero Constantino lo que hace es confirmar un decreto anterior, no me acuerdo, de Galerio, creo que es, sí, el decreto de Galerio, en el que habla de la libertad religiosa. Y es Teodosio, el de Segovia, el que dice, no, la única religión del imperio es la nuestra. Que curiosamente, Teodosio tuvo una hija, que es Gala Placidia, Sí, ¿verdad? Que esa tiene un libro o varios. Una película, ya que hablabais de Gladiator, una película como vamos, desde luego. Sí, sin duda. Brutal. Y esta chica, pues estaba en el 410 en Roma, cuando Alarico asalta Roma por primera vez, cuando los godos asaltan y atacan Roma, y se la llevan de rehén, se la llevan primero al sur de Italia, luego a la Galia, donde parece ser ya Alarico muere en Italia, ya lo sabemos, y Ataulfo, que es el que le sobrevive, se casa con Gala, posiblemente con el permiso y anuencia de Honorio, el hermanastro de Gala y emperador de Occidente. Entonces, Gala Placidia, en la historia luego, esto es en el 410, en el 415, era una chica muy mona que vivía en Barcelona, en Barquino exactamente, y que se había casado con Ataulfo y tuvo un hijo que se llamaba Teodosio, como el abuelo. Pero a Ataulfo y a Teodosio hijo, o sea, y al hijo de Gala, lo mataron los godos, porque son estas cosas que tienen los godos, ¿no? El morbus goticus. Y si estuviera aquí Diego nos lo contaba mejor. Y los mataron asesinados. Entonces, claro, hay quien dice que no, que Teodosio era un bebé y murió, pues como los bebés morían entonces, y Ataulfo sí murió asesinado y tal. Pero lo que sí es curioso, antes hablábamos de cambiar la historia, este chaval era heredero del rey de los godos y heredero por vía directa de Teodosio. Con lo cual, quiero decir, ese Teodosio niño, ese bebé que no llegó al año, si hubiera sobrevivido, también habría cambiado el resto de la historia del mundo. Habríamos tenido un rey godo romano o un rey romano godo. Y seguramente todo el tema de los ostrogodos, los visigodos y todo eso habría sido totalmente distinto. Yo verdaderamente creo que fueron asesinados los dos. Con Placidia no se atrevieron porque al fin y al cabo era hermanastra del emperador y era un personaje que les interesaba para seguir negociando, como así hizo Balia, porque el que mató a Ataulfo, y según yo también al chaval de Gala, duró una semana y otro godo lo mató. Y ese Balia, que es ese tercer godo, ese ya negocia con Honorio para decir, oye, tenemos aquí a tu hermana, te la damos a cambio de 800.000 toneladas de trigo y tal y cual, porque queremos ir a África por unas cosas. Y ahí más o menos es cuando termina, para mí, la historia de los asesinatos con que fue... Oye, hay muchísimos más en Roma, podemos hablar de lo que queráis, pero este para mí es muy curioso porque si hubiera sido este chico, si hubiera sobrevivido, sí, eso sí que es una ucronía que mola, desde mi punto de vista. Pensar un heredero de los godos y de los romanos, un nieto de Teodosio. Sí, desde luego. Otra ucronía, efectivamente, que hubiera pasado, ¿no? Sí. Pero fíjate que estás hablando ya de los años finales, ¿no? Del Imperio Romano de Occidente, donde ya en el 476 Rómulo Augusto pues muere asesinado, como no, por Odoacro. Pero ¿qué piensas de esa maldición un poco onomástica que existe del nombre, ¿no? Qué bueno, es verdad. El primer rey de Roma, como bien sabes, fue Rómulo.
Y el último emperador romano es Rómulo Augustulo, ¿no? Y ahí se acaba un poco la historia. Luego es verdad que continúa el Imperio Romano de Oriente, en fin, hasta el año 1453, donde ya con la caída de Constantinopla, pues ahí se acaba, ¿no?, una etapa histórica. Pero ¿qué opinas un poco también de esa superstición? Porque es verdad, los romanos eran muy supersticiosos y tenían también miedo a ponerse determinados nombres que tenían ya consigo un cierto estigma, como era el nombre de Rómulo. ¿Cómo se le ocurrió a este insensato ponerse Rómulo? ¿Verdad? La verdad es que no deja de ser curioso. Dicen que a Augusto le propusieron que por qué no se llamaba Rómulo también, ¿sabes? Augusto el primero, antes de que se llamara Augusto, porque Augusto es un nombre que le dio el Senado. Y dicen que hay quien dice que fue Virgilio quien se inventó el nombre o quien lo encontró. Ahora no suena Augusto, pues normal, ¿no? Porque tenemos hasta un mes que se llama así, ¿no? Pero en su momento nadie era Augusto, era una atribución divina, ¿no? Y entonces, claro, dicen que a Augusto le moló el nombre de Augusto más que el de Rómulo, porque dijo, es que Rómulo ya ha habido uno, pero Augustos no ha habido nadie. Entonces, claro, pero sí es verdad que hay que tener cuidadito con los nombres. En cualquier caso, los romanos es que eran tan supersticiosos para todo, que es que los nombres, los días, ahora estamos en mayo, hay un refrán romano que dice las malas mujeres se casan en mayo, porque mayo en general es un mes nefasto para casarse, porque es cuando son las Lemuralia y todo esto. Así que es complicado. Pero de hecho, yo creo que más que el nombre, lo más fácil para morir chungo es lo que se ha dicho a lo largo de todo el programa. Si quieres morir pronto en Roma, haz emperador. Buena frase, un buen titular periodístico. Totalmente. Oye, por recuperar la historia de Gala Placidia, que le hemos dejado a medias, lo irónico también, después de ese fallecimiento del niño, es que ella llega a ser madre de emperador y regente. Ella llega regente del imperio. A dominar el imperio, efectivamente. Sí. Madre de Valentiniano o Valentiniano III. Sí. Que Valentiniano III muere asesinado casualmente. Exacto. Vaya hombre. Casualmente no es lo Vaya hombre. cuando se aprestaba a ir a luchar contra Atila. O sea, nada más y nada menos. Fijaros que hemos empezado, yo qué sé, hemos mencionado a Aníbal y hemos terminado con Atila, de bárbaro a bárbaro y tiro porque me toca. Y sí, Gala Placidia fue de las poquísimas mujeres que rigieron el imperio, aunque en este caso fuera el imperio de Occidente, durante un rato, hasta, vamos, no sé si son 15 años o algo así. ¿Un rato? Hasta que el chaval, hasta que el chaval crece lo suficiente como para poder ser nombrado Augusto. No, pero la vida de Gala, tengo por ahí una medio novela escrita, pero claro, como es novela, pues no, nadie me la publica, pero bueno. Pero algún día hablaremos de ella, si queréis, porque joder, da para mucho. Por supuesto. Da para muchísimo. Sí, de las tres etapas que ha tenido Roma, ¿no? La monarquía, la república, el imperio, para ti, ¿cuál ha sido la etapa más oscura, ¿no?, en cuanto a asesinatos, a conspiraciones, a todo esto de lo que estamos hablando? Toda, ¿no? ¿Cuál ha sido la etapa más luminosa, la más pacífica, la más tranquila? La más pacífica. Mira, ¿conocéis los libros de Lindsay Davis, estos de Marco, ¿cómo se llama? Marco Didio Falco, que es como un detective en la Roma de Vespasiano. La autora se llama Lindsay Davis. Lo recomiendo muchísimo por cómo viste los bajos fondos de Roma, ¿no? En esa época. Yo creo que es que realmente la gente moría malamente. Si eras muy rico, muy rico, pues evidentemente, pues digamos que tenías tu protección y todo lo demás, y si se te mataban, pues era notorio y público. Pero la mayor parte de la gente, hemos hablado antes de la plebe, hemos hablado antes de la gente que se cortaba el pelo o se afeitaba la barba, que eran también símbolos de, porque me lo puedo permitir, o sea, me puedo permitir pagar a un tío que me afeite, porque la gente no se podía afeitar a sí misma, los espejos eran una mierda, y no hablemos de las maquinillas de afeitar. Entonces, tenía que afeitarte otro al que tenías que pagar, o que fuera tu esclavo, tu tonsor, en este caso, y cortarte el pelo lo mismo. Entonces, quiero decir, si no eras de los muy ricos, pues lo más probable es que no sepamos si te han matado o no. ¿Sabes? La gente moría por cualquier cosa, la gente moría porque se hacía un corte en una mano, no había
no había obviamente antibióticos ni nada. Los niños, si sobrevivías los 5 primeros años, era probable que vivieras toda tu vida, hasta los 30, más o menos, que era tu estimación de vida. Las mujeres lo normal es que murieran de parto, un 20% de las veces. Los tíos que no morían en la guerra morían por cualquier cosa, por beber agua. Simplemente el agua es malísima. Incluso el agua de Roma, a pesar de las decantaciones, los acueductos y todo lo demás, pues a lo mejor el agua en una ciudad la podías beber, pero en cualquier otro lado te podía dar hepatitis B, disentería, cualquier tipo de cosas. Entonces, quiero decir, yo creo que toda la antigüedad es una época oscura. La diferencia es que los asesinatos que tuvieron lugar en Roma, al menos los de gente famosa, los tenemos bastante documentados. En cambio, no tenemos ni idea de qué es lo que pasaba no vamos a decir en la aldea de Asteris, que ahí eran todos muy macos, pero en la aldea de al lado de la aldea de Asteris, ahí seguro que mataban gente a mansalva y como total nadie lo escribía, pues no lo sabemos. Y una pregunta para tanto para ti, Paco, como para Carlos. Desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista histórico, ¿no?, que conocéis, ¿cuál sería vuestro crimen más atroz, vuestro crimen más truculento, vuestro crimen más tremebundo? Yo estaba intentando acordarme, pero es que no podía apostarlo. ¿Cómo matan al asesino del que mata al rey Balia? Al final, en el tema de Gala Placidia, que no sé si es al que le meten dentro de una especie de toro y le queman dentro, una especie de toro de bronce, y le asan vivo dentro, así. Lo hierven, sí. Una verdadera salvajada. Lo dejan a fuego lento, además. Sí, a fuego lento, vamos. Y además tenía unos aparatos en la nariz del toro que hacía que mugía cuando te pegaba los gritos dentro. Bueno, tuviese una cosa absolutamente salvaje. Era muy imaginativos matando gente, ¿no crees? Sí. No, yo creo que simplemente cualquier crucifixión era... Porque hay que tener en cuenta que a la gente en la cruz la colgaban para que se muriera ahí de asco. O sea, no es... Te cuelgo de un árbol y no, te cuelgo hasta que te mueras. Aún así, Paco, fíjate que los romanos se enorgullecían a sí mismos, y los griegos también, en cierto modo, de que eran pueblos no crueles. O sea, de que ellos se consideraban a sí mismos que mataban con cierta limpieza, que no eran como los bárbaros, ¿no?, salvajes, que se quemaban a torturarte durante varias semanas. Realmente hay que reconocer que, comparado con lo que hacían pueblos como los asirios, que te despejaban vivo, realmente los romanos eran una gente de lo que le hicieron a Craso. Bueno, a Craso, como para su avidez, le hicieron beber oro fundido a los partos. Para que los galos, eso que dicen, lo de los hombres de Mimbre, esto, ¿no? Eso que te quemaban. Que te quemaban vivo dentro de una cosa, claro. No, cuando eran de buen rollo, lo que hacían a los crucificados era romperle las rodillas una vez estaban crucificados, porque de esa manera el peso del propio cuerpo terminaba asfixiando antes al pobre hombre. A mí hay un ciudadano romano al que Verres, el enemigo, el corrupto gobernador de Sicilia, el que luego hace famoso tenía tradición en el lugar ya. Sí, desde luego. Sí. Verres era un gobernador de Sicilia que arrasó con todo lo que había en Sicilia, obras de arte incluidas, y luego los sicilianos fueron a ver a Cicerón, y ese es el primer caso importante de Cicerón contra Verres, se puede buscar online y tal. Entonces cuenta que Cicerón, en su primer día de discurso, que fue el único día de juicio, habló de un ciudadano romano que Verres crucificó mirando hacia Italia, mientras el otro pobre crucificado gritaba todo el rato: soy un ciudadano romano, y como ciudadano romano no te podían crucificar, te tenían que matar de una manera digna, ¿no? Y entonces quiero decir, eso me parece... dice, sí, no eran crueles, eso, pero en fin. Comparado con otros. Época cruel. La crucifixión siempre, recordemos que no era en el tarso taladrado con un clavo, sino entre el cúbito y el radio, para que eso pudiera aguantarte la muñeca y lo que tú dices, romperle las piernas y que se muriera de asco el crucificado ahí días y días. Sí. En la mano, que es como aparece... anatómicamente siempre, que en el tema de la crucifixión de Jesucristo y tal, eso no podía ser así. Se desgarraba el metatarso hacia abajo por el peso del cuerpo. Eso. Pues de eso a todos los pintores que han pintado a Cristo crucificado. Equivocados totalmente. Y los que tienen los estigmas esos que les dan así los avatares, los místicos estos. Los estigmas estos no eran, claro, no, les dan aquí en la palma de la mano, ¿no? Con lo cual no vale. Sería imposible. Mentira. No vale.
Dicen que la primera causa de muerte a nivel mundial es vivir, y me queda claro que en la antigua Roma eso era especialmente cierto. La segunda causa era ser emperador. Madre mía, qué rico todo, qué bonito, qué programa de Crónica Negra nos ha quedado. Paco Álvarez Romano, gracias por acompañarnos y gracias sobre todo por contarlo con tan buen rollo, que tiene mérito, ¿eh? Gracias a vosotros. Es un placer y un gusto estar con tanto romano tan majo. Y oye, ya sabéis mi teléfono, así que nos vemos cuando queráis. Hablar de Crónica Negra o de Crónica Rosa o de lo que queráis. Te tendremos más veces, claro que sí, Paco. Avete omni. Adiós a todos, amigos. Ave. Chao. En este caso. Luego, A ver qué ave coges. Paco. Eso, a ver. Que si pensabais, escobuleros, que se ha acabado la sangre en esta edición del programa, estabais muy equivocados. Porque vamos a hablar de un nuevo libro que ha sacado Salvador Valverde, que es un hombre que se mueve entre la geografía y la historia, especialmente por la geografía y la historia de su querida Málaga, en libros como Crónicas sorprendentes de Málaga, Málaga Curiosa 1, Málaga Negra o Málaga Negra 2, el libro que hoy nos presenta editado por Jácara. Salva, ¿cómo estás? Hola, muy buena. Pues mejor imposible estando como rodeado de buenos amigos. Encantados de recibirte una vez más en la escóbula. Vamos a dedicar una extróbula, ya sabéis, escobuleros, que lo tenéis disponible en nuestro perfil de iVoox, en la web y en la app, sobre Crímenes de Málaga, sobre este segundo tomo de Crímenes de Málaga que Salva ha ido recopilando. Pero ya que estábamos hablando con Paco de métodos de ajusticiamiento en la antigua Roma, Salva nos decía antes de empezar el programa, hay uno en mi libro que procede de la época de los romanos, que se dio en Málaga, que es alucinante, yo no sabía. ¿Qué es el encubamiento? ¿En qué consiste y en qué caso lo has encontrado, Salva? Pues mira, Fran, el encubamiento es un método de ajusticiamiento que era originario, como ha dicho, en la antigua Roma, de aproximadamente el siglo I antes de Cristo, y se llamaba poena cuiei, y consistía originalmente en introducir a un ajusticiado en una bolsa de cuero, ataban la bolsa de cuero y lo arrojaban al mar. Pero posteriormente se fue sofisticando este método y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que los criminales, ¿no?, sobre todo parricidas, sufran más en este tipo de ajusticiamiento? Pues empezaron a añadir animales, meter animales en la bolsa. Primero eran víboras y a partir del siglo II después de Cristo, en época de Adriano, pues ya empezaron a introducirlo a estos ajusticiados en toneles, en barriles, acompañados junto con un perro, un mono, una víbora y un gallo. Suena chiste, ¿no? Sí, pero sí. Vaya. Y todos famélicos, ¿no? Todos con ganas de morder y picar. Claro. Claro. Sí. Poca gracia le haría al ajusticiado o a la ajusticiada. Y ese método de ajusticiamiento se llevó a cabo mayormente para los parricidas y hubo una nueva moda de ajusticiar de esa manera en la Edad Media e incluso en Edad Moderna, donde encontré un caso de ajusticiamiento similar en Málaga en el año 1570, entre finales de enero y principios de febrero. No se ha conservado en los documentos el nombre de esta parricida. Sí se sabe que mató a su marido y el método de ajusticiamiento que fue en Málaga fue de esa manera. La metieron en un barril junto con un gallo, un mono, un perro y víboras también. Esta mujer era del pueblo de... Bueno, los animales se matarían entre ellos también. Solo puede quedar uno, claro. Solo puede quedar uno. El humano no. Pero no solo acababa ahí este método de ajusticiamiento, sino que después lo arrojaban al mar o al río, dependiendo qué ciudad fuera. Y es curioso, porque como he dicho anteriormente, no sabemos el nombre de esta
parricida, pero sí se ha conservado a través de los documentos en el libro de condenaciones de Cámara y Gastos de Justicia del Cabildo de Málaga, que se conservan en el Archivo Municipal de Málaga. Se sabe el nombre del tonelero que hizo el barril a cambio de 12 reales. Y luego encima lo pondría como un mérito, diciendo qué gran calidad para ejecutar. Así es, y además se le daba como diría, ¿no? Como que le daba más importancia lo que es registrar los gastos de todo tipo de condenas y de procesos judiciales que había en Málaga y en cualquier localidad en la época. Qué maravilla. Pues casos como este los vais a encontrar, escobuleros, en Málaga Negra 2, el nuevo libro de Salva, y también en La Extróbula, que, como digo, ya podéis encontrar en nuestro perfil de iVoox. Vais a escuchar nuestros audios. Dime, Salva, levanta el dedo, ¿sí? Sí, también quiero añadir que posteriormente, ahora vamos al año 1784, más exactamente el 16 de octubre, porque hubo un ajusticiamiento algo similar, no igual, ¿no? Era también una mujer que envenenó a su marido, se llamaba Mariana de Molina, pero esta mujer la justiciaron ahorcada. Lo que pasa es que dentro de esa condena incluía que una vez que estaba ya muerta, la metían también en un tonel y la arrojaban al mar. No era exactamente igual, pero había un tonel por medio para aquel entonces. Oye, el gremio de toneleros tenía que estar feliz con las ejecuciones. Totalmente. Cuando no da para vino, da para otras cosas. Los mejores barriles. No, que se parece mucho a lo que nos ha contado Paco. En Málaga nos faltaban toneles. Málaga claro, además con solera, te la dan con solera. Fíjate, te da 40 años de Jerez de solera. Los que hacían ataúdes estarían cabreados. Dice, joder, con los toneles. Era la competencia. Total. Bárbaro. Pues lo dicho, si queréis escuchar más historias de crímenes de Málaga, nos escuchamos en La Extróbula, disponible en la web de iVoox, en la aplicación de iVoox, buscas La Escóbula de la Brújula y seguimos hablando con Salva. Pues nos ha quedado un programa precioso, Jesús, para contar define precioso. Pero es preciosísimo, maravilloso, resplandeciente, luminoso, todo lo que caracteriza tus historias finales. Sí, la verdad que esta vez la cosa la tenía complicada. Digo, a ver cómo remato, hago el chimpún con algo bonito y algo positivo, que es un poco lo que intento, ¿no? Siempre buscar en mis cuentos de Callejo. Pero bueno, efectivamente, aquí hablamos pues de conspiraciones, de codiciosos, de envidiosos, que son los que generan este tipo de muertes, de asesinatos, de traiciones, etc. Así que he cogido una fábula, pero una fábula no cualquiera, sino una fábula, por supuesto, a mi estilo, de Flavio Aviano. Flavio Aviano fue un escritor latino del siglo IV después de Cristo, es decir, estamos todavía en este imperio romano. Él escribió 42 fábulas, es muy poco conocido, apenas sabemos nada de su vida. Pero sí es cierto que de las 42 fábulas que él escribió sirvieron un poco de texto escolar, sobre todo durante la Edad Media. Él se inspiró sobre todo también en fábulas de Fedro, o sea, tampoco fue muy original, pero bueno, sí que lo contaba de una forma más o menos amena y hacía intervenir a los dioses. Yo en este caso no hago intervenir a los dioses, no hago intervenir a Júpiter o a Titán o a Febo, como él hacía, sino que la he reconstruido a mi manera, pero los protagonistas sí que son, en este caso, un codicioso y un envidioso. Caminaban juntos por un desierto, por ejemplo el desierto de Arabia, dos personas. Uno tenía fama de avaricioso y el otro tenía fama de muy codicioso. Y en el camino, mira tú por dónde, encuentran una lámpara mágica. Por supuesto, uno de ellos la frota inmediatamente y sale de su interior un genio. «Gracias por sacarme de esta prisión», dice el genio. «Tengo los cartílagos un poco entumecidos. Me habéis pillado con talante filosófico y quiero poneros a prueba. Mira, en agradecimiento os ofreceré lo que quiera, por exagerado que sea, pero se lo ofreceré al primero que me lo pida. Y al otro le daré el doble». Dice, vaya, qué curioso deseo, pensaron ambos, y se produjo unos cuantos minutos de meditación y de cavilaciones. Al avaricioso se le pasaban muchas cosas por la cabeza.
muchas cosas que le gustaría obtener, pero no quería que el codicioso se llevara el doble. Y el codicioso pues hacía el remolón. No quería pedir primero, pues deseaba el doble de lo que su amigo pidiera. Y como sabía que era avaricioso, pues lo que iba a pedir era algo muy sustancioso. Pasa el tiempo, pasan los minutos y al final es el envidioso el que toma la palabra y pide al genio de la lámpara lo siguiente con voz muy temblorosa. Genio, quiero que me arranques un ojo de la cara. El genio se echó a reír al comprobar las miserias humanas y recordó la frase de Mahoma: 3 cosas hay destructivas en la vida: la ira, la codicia y la excesiva estima de uno mismo. Es verdad, y en este caso es literal, que la ira, la codicia, la excesiva ambición, la envidia, nos ciegan, quitan la vista del camino que debemos seguir. Nos ciegan, y por supuesto la gente que tiene esos vicios al final generan su propio abismo, su propio infierno, ¿no? Y no solo lo generan para ellos mismos, sino también para su entorno. Son auténticamente personas tóxicas. Esos son los que al final generan de una forma directa o indirecta crímenes, asesinatos, homicidios, en fin, todo tipo de desmanes, porque la codicia, la envidia, la ira, la rabia, en fin, tantas y tantas cosas que, por cierto, fomentan algunas personas, ¿no? A veces desde cargos públicos, desde cargos poderosos, pues eso siempre lleva al desastre. Así que muchas veces ya has visto, mucha gente para que haya una desgracia a su alrededor, prefiere también una desgracia propia, como en este caso, ¿no? Dice, bueno, pues vale, si al otro le vas a conceder el doble, a mí arráncame un ojo. En fin, yo creo que indica mucho lo que decía al principio, de esa naturaleza humana, y por eso se convierte en una fábula. Aquí, como ves, no he metido a los dioses griegos, a los dioses romanos, que al final son los que toman un poco las decisiones últimas, pero en este caso, pues se podría decir, como dice el famoso eslogan, es real como la vida misma. Compruebo con gran tristeza, Carlos, que mi dolor de cabeza no ha desaparecido, aunque tantas buenas historias me han entretenido. Lo que sí me produce alegría es comprobar que mi cabeza ha llegado en su lugar hasta el final del programa. Tenía yo mis dudas. Es que da gusto ser herederos de Roma, pero no vivir en Roma, que la gente se engaña mucho con el cine, es bastante jodidillo. Qué suerte hemos tenido, Juan Ignacio, porque hubiéramos durado más bien poco, ¿eh? Pues mira, la santa verdad es que fueron nuestros antepasados, y del galgo viene la casta, y no somos mucho mejores que ellos. Estamos más avanzados, pero bestias somos un rato también. Ignacio, recuerda, se te mantiene con vida para que remes en esta galera. Sí. Que me voy a poner muy filosófico, Marcos, pero esa última frase de Carlos no me ha sonado muy extraña a los tiempos que vivimos, ¿eh? No. Bueno, remamos todos de alguna forma. Y es que yo me he quedado flipado con eso de, bueno, no, voy a exponer una ley agraria ahí al Congreso y tal, y decir, oye, que no me gusta esa ley, te muelen a palos y te tiran al Manzanares. ¿Y tú te imaginas esto? Encima no tiene agua, rebotas ahí. Yo te digo, es que rebota, pumba, como el coyote. Es que lo acuerdo. Es como el coyote, En lo de no tirar a la gente al río hemos mejorado, Jesús. En lo del río en sí mismo, aquí no, desde luego. El río no. Bueno, que hemos mejorado. No ayuda mucho. Está a ciertos pueblos que te tiran al pilón. O sea que no hemos variado demasiado. Pues escobuleros, os recuerdo que si queréis más programa, más escóbula, tenéis disponible nuestra extróbula y todos los audios extra del programa que semana tras semana lanzamos en nuestro canal de iVoox. ¿Cómo escucharlos? Pues vas a la escóbula de la brújula en iVoox, en la web o en la aplicación, le das a escuchar a uno de los programas que aparecen en azulito
y ahí puedes apoyar al programa a partir de 1,49 € al mes para tener acceso a todos estos audios extra. Estamos en redes sociales, en facebook.com/La Escóbula de la Brújula, en Twitter e Instagram somos @escobuleros y nuestro correo es contacto@laescobula.com para todo lo que necesitéis de nosotros. En el sonido, haciendo magia, ha estado Alberto Espinosa, un servidor Fran Izuzquiza, se despide, si la cabeza llega a buen puerto, hasta la semana que viene aquí en La Escóbula de la Brújula. ¡Chao!